The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y vamos a tratar de divertirnos y aprender. En el episodio de hoy va a tratar sobre el presente y futuro de la tecnología. Son avances tecnológicos que se solapan y complementan a otros avances, muchas veces creando sinergias entre ellos. Para ello vamos a contar con los chicos de Andrómeda, Valve Capital. Son Flavio Muñoz, Juan y Antonio, que probablemente son de las personas que más conocen en España sobre tecnología. En este 2020, en este raro 2020 que ha concluido, hemos vivido tremendos avances en el área de, por ejemplo, del procesamiento del lenguaje natural, más desde el punto de vista de la generación del lenguaje natural, como el GPT-3, más que desde el punto de vista del entendimiento del lenguaje natural. También tremendos avances en el campo de la visión artificial, que además se han aplicado a otras áreas no tan tradicionales, como el reciente avance de DeepMind, la empresa esta de Alphabet, con AlphaFold 2 en el estudio sobre cómo se pliegan las proteínas, que de hecho también se lleva a cabo usando estas técnicas de visión artificial. Y también estamos empezando a vislumbrar la carrera por convertirnos en una especie interplanetaria. Es este último tema que me está obsesionando mucho últimamente y muy probablemente van a caer varios episodios sobre ello. Como vemos, hemos visto en este 2020 avances tanto en lo micro, eso de cómo se estructuran las proteínas con AlphaFold 2, como en lo macro, esa carrera espacial renovada. Pero también otros avances más terrenales, por resaltar alguno, aparte de los que vamos a ver en el episodio con los chicos de Andrómeda. Destacaría alguna solución bastante práctica, por ejemplo Citybox, que permite que te dejen los pedidos de Amazon o de cualquier otro distribuidor sin que estés en casa. Sería lo que antiguamente teníamos con los buzones, que nos dejaban las cartas sin estar en casa. Pues es una solución muy ingeniosa para no tener que tener un portero ni nada del estilo. A mí me parece realmente, es una solución sencilla pero bastante interesante. Luego, por ejemplo, Stripe, esta plataforma de comercio electrónico o de pago electrónico, ha seguido expandiéndose tanto en número de clientes como en servicios, y estos servicios de alguna forma un poco silenciosamente. Primero nos coló Atlas, que es este servicio para crear una startup muy fácilmente, y este año nos ha colado algo que puede ser totalmente disruptor, que es el Stripe Treasury, que es usar la banca como servicio, que básicamente lo que hace es que permite a empresas crear cuentas bancarias en segundos mediante las propias APIs de Stripe. Es de alguna forma un servicio a empresas que posibilita que sea transparente realmente crear cuentas bancarias. Por ejemplo, Shopify está usando esto para crear Shopify Balance, que es básicamente permite crear una cuenta a cualquier empresa que quiera usar Shopify, o sea, como si fuera Shopify fuera un banco, que eso por detrás usa Stripe Treasury, que eso a su vez por detrás tiene un acuerdo con un banco o con varios bancos. De tal manera que es totalmente transparente para el usuario usar este servicio, y creo que puede ser algo bastante disruptor. Luego otra tendencia, y que parece que ha venido para quedarse, es el no-code, es decir, el sin código. Este enfoque lleva ya bastante tiempo, es al final no tirar líneas de código, usar bloques, pero en este 2020 se ha consolidado y es increíble cómo te puedes crear webs, por ejemplo la píldora del conocimiento, sin tirar una sola línea de código, sin proveedores, sin deuda, sin reuniones, sin oficina. Que esto no quiere decir que sea sin barreras de entrada, al final se requiere un expertise, un tiempo en crear, en este caso, una marca personal. Luego otra cosa que ha empezado a cambiar en el 2020, y te lo dejo para que tires del hilo si quieres profundizar mucho más, es cómo se está migrando de la prueba de trabajo, sobre todo en todo el tema de blockchain y monedas virtuales, a prueba de participación, que es más eficiente. Al final, como diría Jeff Bezos en su carta en 2007, los seres humanos evolucionamos al mismo tiempo que nuestras herramientas. Al cambiarlas, ellas también nos cambian a nosotros. No me enrollo más, voy a presentar a los invitados, que son los que realmente saben sobre tecnología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Flavio, Juan y Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas, muy buenas. Yo creo que muchos de los oyentes les conoceréis porque tienen su propio fondo de inversión, que en este pasado 2020 lo han hecho genial, ahora le preguntaremos por ello. Y aparte tienen un podcast que se llama Not to a Talks, que es un podcast dedicado 100% a tecnología. El fondo no tanto, ahora les preguntaré, porque también invierten en otras cosas, pero la gente o los oyentes que estéis interesados en tecnología, yo creo que vamos a sacarle mucha chicha a este episodio. Antes de nada, vamos a comenzar. Yo conocí a Flavio Muñoz, bueno, alguna vez he hablado con él por teléfono, también soy oyente de sus podcasts, y él tuvo pasado en el famoso Bestinver de aquella época de Álvaro Guzmán, de Francisco García Paramés. Cuéntanos, Flavio, un poquito cómo fue aquella época, aquel pasado, y sobre todo, ¿qué te llevó luego a de repente montar Andrómeda
¿Y cómo has ido creciendo? ¿O cómo habéis ido creciendo en este grupito de personas que sois? Bueno, a ver, la verdad es que de aquella época inicial, yo sé que parece como muy mística todo, a la gente le gusta mucho preguntar, pero realmente no había tanto, ¿sabes? O sea, éramos un equipo pequeño porque Bestinver, aunque sí que es verdad que en aquel momento movía bastante volumen, luego, pues bueno, lo que era el equipo de análisis éramos relativamente pocos, porque estaban las tres figuras, que eran efectivamente Paco, Fernando y Álvaro, y luego el equipo de analistas, pero el equipo de analistas éramos 5 contando a Germán, que era el analista asiático y él vivía en Taiwán. Estuvo en China y luego se trasladó a Taiwán. Por las razones un poco más políticas chinas, evidentemente. Y entonces, bueno, ese era un poco el equipo. Y nada, sencillamente más o menos estábamos distribuidos por sectores cada uno. Y bueno, pues ya está. O sea, que esa fue un poco la etapa inicial. Es que tampoco tiene gran historia porque... Eras muy jovencito, ¿no? Tendrías 20 y pocos, ¿no? Pues sí, yo acabé el máster, tendría 24, creo que había cumplido cuando entré. ¿Y cómo lo hiciste para darte a conocer o que te cogieran o cómo fue? Bueno, pues realmente tuve que hacer 2 procesos en Bestinver porque yo en el primero me presenté, después de dar bastante la chapa a Álvaro y a Fernando, hice todo el proceso, llegué al final y luego ellos se dieron cuenta que es que no había acabado el máster. Entonces me dijeron, pues ahora chaval, no vales todavía. Entonces, pues nada, fue como un palo porque la verdad es que me fastidió un poquillo, pero nada, luego volvieron a abrir otra plaza a la siguiente y nada, hice otra vez todo el proceso, llegué al final y, ¿sabes? Ya me cogieron. Entonces ya cuando entré a trabajar. Y nada, bueno, estuve allí hasta que, pues bueno, luego Paco se fue y bueno, pues ya empecé a plantear otras cosas porque llegó un equipo un poco nuevo. La metodología de trabajo cambió bastante, la verdad. Nosotros sí que lo notamos porque, vamos, lo notamos no porque fuese malos y tal, pero nosotros teníamos nuestra manera de trabajar y la verdad es que fue bastante disruptivo para nosotros y que no estábamos contentos. Entonces, más o menos todo el equipo de analista, pues ya cada uno buscó su vida y sus cosas. Y bueno, pues yo sencillamente vi que era una posibilidad intentar hacer un vehículo, montar un fondo a mi manera un poco de entender las cosas, arriesgarme en ese momento. Pues, bueno, en el fondo es una empresa, o sea, es montar una empresa. Entonces, si tienes que montar una empresa, hay 2 grandes periodos. O la montas con 20 y algo que no tienes nada de perder, o la montas con 40 y cuando tienes la experiencia. El resto del tiempo, lo normal es que te vayas al hoyo. Entonces dije, bueno, pues todavía no tengo tanta experiencia, pero sí tengo la juventud, así que vamos a apostar por ello. Y ya está. Entonces, bueno, aquello salió. Luego vino Juan de y finalmente Antonio. Y ahora estamos los 3. O sea, que esa es la historia. A mí siempre me ha llamado un poco la atención del desparpajo que tienes. O sea, eres una persona súper joven y te veo como que confías mucho en ti, con ganas de... O sea, con poca aversión al riesgo, ¿no? Con ganas de crear cosas... Y que lo podéis hacer bien, ¿no? En el fondo ha sido un poquito eso. Sí, yo creo que sí. Fíjate, es que, a ver, en el fondo, como que en España hay bastante miedo, esto siempre se dice, pero es que es verdad, como que en España hay bastante miedo a optar a cosas, a lanzarse a cosas. Y a ver, también es verdad que hay cierta idiosincrasia en el país que creo que penaliza en ese aspecto, que Estados Unidos es mucho más echado para adelante por esto y hay que reconocérselo. Entonces, a ver, a mí al final, es decir, creo que mi reconocimiento como persona yo lo asocio mucho a crear cosas y que esas cosas funcionen. Oye, que no pasa nada si a veces se crea algo y falla. De hecho, en el fondo, muchas veces estamos trasteando con cosas, probando cosas y muchas no nos funcionan y, oye, pues no pasa nada, se desestiman y probamos otras nuevas. Así que en ese aspecto el error no hay ningún problema. Pero sí que a nivel empresarial creo que es bueno que la gente tenga valor, porque y esto es una cosa que... También la experiencia luego te lo va enseñando, pero mira, el 95% de las ideas buenas que hemos tenido en Andrómeda ha sido cuando Andrómeda ya estaba hecho, no antes, ¿vale? Entonces, no puedes pretender el momento perfecto de, pues ahora voy a lanzar este negocio y va a ser así, va a funcionar de tal manera. No, porque tú al final lo vas a lanzar, el entorno va a cambiar y la competencia también va a actuar. Entonces, no puede estar todo predefinido de antemano. Lo que pasa es que sí tienes que tener las ganas, el trabajo y el esfuerzo de decir, oye, pues, ¿sabes? Aquí me vuelco en esto y vamos a solucionarlo. Entonces, creo que los negocios de cualquier rama, no hace falta que un negocio estés en un entorno de alto crecimiento. Puede ser un negocio totalmente tradicional, pero que si se enfoca bien, pues se puede crear valor. Entonces. No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo como un eje de aversión al riesgo. En un extremo es máxima aversión al riesgo, es decir, no tienes ninguna ganas de asumir riesgos, con lo cual tu cota de crecimiento está bastante acotada. En el extremo de la izquierda estaría, y asumiendo que esto es por supuesto, una sobresimplificación, estaría aquella persona que tiene un trabajo súper estable, trabajo fijo, aunque como fijo no existe nada, y además que no invierte. Si te sigues desplazando a la derecha de este eje horizontal imaginario, pues ya no tienes un trabajo tan fijo, sino que trabajas de alguna forma para una corporación, una situación con un poco más de riesgo, pero también a lo mejor un salario más elevado. Te sigues moviendo a la derecha, además de ser empleado de una gran corporación, resulta que tienes proyectos paralelos, te sigues moviendo a la derecha y además inviertes lo que ganas.
o lo que te sobra, te sigues moviendo a la derecha y ya creas tus propios emprendimientos, además de invertir, y te mueves más a la derecha e incluso ya inviertes concentrando, arriesgándote a que te conozca la gente incluso también. O sea que sería un poco, yo lo veo un poco así en ese eje. Sí, vamos, coincido, creo que es así. Y por cifras un poquito de Andrómeda, porque ya gestionáis, si no me equivoco, unos 40 millones de euros. ¿Puede ser? 38, sí, 40. Que la diga Juan que así habla él, que si no parece que estoy hablando yo. No, hombre, te estaban preguntando, y además es interesante lo que estabas contando. Respecto a lo que decías, por ejemplo, antes de la segmentación de la población, hombre, estoy de acuerdo. Nos has segmentado la población española en un momento, si bien luego el contexto importa y tomar esos pasos depende un poco también de tus circunstancias, ¿no? No creo que sea un análisis tan, como dicen, el único anglicismo que voy a utilizar hoy que sea by the book, ¿no? Que es como de libro, ¿no? Muchas veces también el contexto importa y eso influye bastante en la toma de decisiones. Con respecto al cuánto de patrimonio estamos gestionando, pues sí, por encima de los 40 millones, 44 estamos. Y sobre todo la progresión, o sea, lo importante es ver un poco cómo ha ido evolucionando. Yo cuando me uní creo que estamos entre los 7 y los 11, ahí hubo una caída que estuvimos, que fue pues eso, cuando me uní yo con Flavio. Hemos ido haciendo cosas, proyectos interesantes como por ejemplo Noctua, que lo has comentado antes y te lo agradecemos, desde luego, porque nos da a conocer el trabajo. Has dicho que era solamente un detalle, Noctua News solamente, y comentar aquí que hay tenemos dos segmentos. No sé si se entiende bien a veces, que eso queda un poco a veces de... Explicarlo bien. Sí, no, pero aprovecho para explicarlo. Uno es Noctua News, que es como una especie de newsletter donde cogemos las noticias más relevantes de la semana o de esa semana y pico pasada, y a lo mejor tocamos un tema que nos parece más relevante con algo de profundidad, o los principales puntos, o los puntos más importantes de esa noticia en concreto, ¿no? Y luego está Noctua News, donde traemos gente que sabe normalmente más de nosotros sobre un tema para que explique las cosas como las ve él. Ahí, pues oye, nosotros podemos matizar algún punto o dar cierta opinión, pero sí que dejamos a la persona que hable, que cuente más su historia y que cuente más, pues, cómo lo ha hecho, ¿no? Flavio trajo una persona de Oracle que fue bastante interesante. Trajimos hace poco... De Bitcoin incluso también. De Bitcoin, sí, un amigo que tiene un fondo centrado en Bitcoin. Pues hombre, son temas interesantes, pues compartirlo o no, pero creo que aportan algo distinto a lo que ya hay, que es una amplia variedad de podcasts donde, pues bueno, con gente bastante como el que tú haces, ¿no? Que pues relevante y tiene notoriedad, se ha ganado un... Bueno, el nuestro no está a ese nivel, el nuestro está más bajo. Sí, hombre, es también... Juega en otra liga. Juega en otra liga, pero bueno, intentamos, le ponemos ganas, empeño, intentamos que salga algo más o menos interesante. Intentamos que sea seguible. Y que bueno, que también la gente, pues hombre, es como tú bien has comentado antes de empezar, justamente, oye, es una manera de darte a conocer, que además es bastante complementaria a lo que nosotros hacemos dentro del fondo, de seguimiento un poco de las compañías y demás, que hay gente que le interesa o le puede interesar y que, bueno, que el coste nuestro no es tan elevado, porque muchas veces hay que tener en cuenta que hombre, que esto es un trabajo que lleva muchas horas, que es muy dedicado y que hay que medir muy bien el tiempo, que es el principal activo que tenemos nosotros para dedicarle a las cosas. Está claro. Antonio, una preguntita, que también por entrar un poco en conversación contigo. Por un lado, ¿qué rentabilidad tenéis desde inicio? ¿En qué año empezaste? No sé si tienes el dato, que me imagino que sí. Y segundo, ¿cómo segmentáis un poquito el trabajo dentro del fondo? ¿Quién se dedica a cada cosa y por qué y tal? Pues desde inicio, creo que la anualizada 5 años estábamos en torno al 16%, corregirme, ¿vale, chicos? Que... Sí, por ahí anda. O sea, yo tampoco me la sé exactamente, creo que era como un 16, sí. Sí, porque más o menos a 3 años estábamos en el 20, en el anual estábamos actualmente en el 38 y a 5 creo que estábamos a 16, más o menos. Bueno, la verdad es que son rentabilidades muy buenas, aunque lo diga, o sea, aunque parezca que he dicho por uno mismo. Aunque esté sesgado, ¿no? Sí, con todo el sesgo absoluto del mundo, pero bueno, la verdad, a mí me lo parece, por lo menos. Y respecto de un poco cómo tenemos el reparto del curro, pues la verdad es que todos, lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, todos curramos de manera más o menos equivalente, haciendo un poco todo. Porque al final, si bien es cierto que yo a veces estoy más centrado en producto, en testeo y en historias, al final también todos
ya sea por cercanía o porque estemos pringando en algún otro tipo de historia, tanto Flavio como Juan acaban tocando distintos productos y al final acabamos testeando todos. Y al final acabamos todos mirando empresas, acabamos mirando... O sea, como resumen, yo diría que los tres acabamos haciendo lo mismo. Sí, sí. Y luego un matiz importante que muchos oyentes dirán, bueno, vale, Andrómeda un 16% anual compuesto, ponderado por tiempo, porque invierte en tecnología y en Estados Unidos, que, bueno, la última década le ha ido bastante bien. Pero yo estoy mirando un poco los sectores, o sea, un poco cómo tenéis repartido, en qué invertís, y aunque, bueno, tecnología es pues casi podemos hablar de tecnología hoy en día, que es casi todo. Sí que no tenéis tanto, por lo menos en lo que ponéis en vuestra carta anual. A ver, sí que a lo mejor son 2/3 partes de tecnología, pero tenéis cosas de salud, inmobiliario, servicios financieros, cíclicas, o sea que tampoco es puro 100% tecnología. No, de hecho, efectivamente, o sea, vamos, que tienes razón. Si es que de hecho, a ver, uno de los problemas que más nosotros intentamos romper un poco el esquema al cliente cuando se nos acerca, o incluso a partícipes, te diría, es que nos correlacionan demasiado con tecnología. Y está bien y mal. Es decir, a ver, nosotros es un sector que lo defendemos y se nos da bien. Vamos, de hecho lo vemos en una escala bastante grande, que es tecnología y medios de comunicación. Y dentro de medios de comunicación, pues siempre decimos, es decir, metemos videojuegos y tal. Entonces, para nosotros es un conglomerado bastante grande el aspecto. La gente nos correlaciona excesivamente con la idea pura de tecnología y no es tanto así. De hecho, por eso en las mismas cartas, siempre en la última parte, ponemos la distribución para que se vea exactamente que no somos tecnología pura. De hecho, entre liquidez, compañías que no son tecnológicas y tal, al final lo que es tecnología más hardcore, en el sentido más pura, puede ser un 30% de la cartera. A veces menos, es mirar las cartas. Depende del trimestre. Entonces, es como sí y no. O sea, a veces compramos cosas por razones tecnológicas que la compañía no es tan puramente tecnológica. Lo que pasa es que, bueno, están haciendo una cosa que implica y que hemos detectado y tal. Entonces, es como el yin y el yang que tenemos siempre, pero bueno. Sí, sí. A mí me gusta una cosa que has dicho, Fernando, que es, hoy en día, ¿qué compañía no es tecnológica? Y yo creo que eso es un punto importante, porque quien no asuma que hay que hacer determinadas acciones o inversión, o bueno, aunque no sea con algo de externalización en la nube, o que sea interno o demás, se va quedando fuera. Es decir, si es directo al consumidor o si es una empresa que va directo al consumidor y no ofrece un servicio bueno o no tiene... Lo hemos visto ahora mismo en el COVID, durante esta etapa, ¿no? Durante este año. Que no, una empresa, aunque sea pequeña, que no tuviera acceso a e-commerce, pues se ha visto muy pillada. Luego ya tienes determinadas, o sea, dentro de ese campo, digamos, de tecnología, determinadas, que nosotros lo vemos como una variable más dentro del análisis, de, oye, esto genera una ventaja competitiva, sí o no, que es sí o no, y luego cuánto tiempo estimamos que esto pueda durar, ¿no? Que es un análisis razonable. Pues oye, dentro de este conglomerado de lo que dicen algunos que es pura tecnología, pues luego tienes exposición a determinados sectores. Es decir, yo creo que has podido ver la cartera y bueno, así, si te preguntara hace unos cuantos años con, por ejemplo, Netflix, si es una pura tecnológica o fueras alguno y tal, o es una pura de contenido, o algún tipo de comentario así, ese respecto, ¿no? Que no sea ser, o sea, de modelo de negocio, en qué está basado, ¿no? Pues esto se ve que no compite directamente con Disney porque no tiene tanto contenido, el contenido es una basura y es más la tecnología que está llegando tal. O sea, está ahí, ¿no? Es un debate amplio, es un melón que podríamos hablar un día, largo y tendido. No, luego vamos a abrir un melón a lo largo de este episodio y os recomiendo que os quedéis hasta el final porque creo que vamos a sacar muchísima chicha. Yo creo que además de temas que no son tan habituales, incluso qué es tecnología, qué no es tecnología, si se está ralentizando o no, a qué le llamamos tecnología, si lo estamos llamando a productos digitales. Y hablando un poco, siguiendo un línea argumental de lo que comentabas, ten en cuenta que más del 90%, lo miraba hace poco un dato, de empresas de nueva creación tienen básicamente algo, por no decir todo, componente digital. Tecnología / digital. O sea, es normal que el mundo se pueda considerar tan tecnológico porque es que todo lo que se está creando hoy en día, o casi todo, tiene de alguna forma una base tecnológica. Si es que la infraestructura de una empresa, hoy vuelvo de cualquiera, y lo mires casi prácticamente del sector que quieras, es tecnológica. O sea, es tecnología, ya sea más o menos digital, pero es tecnología. Hay
En función de lo disruptiva que sea, pues será más, Eso es. pues será menos. Entonces yo creo que eso es un poco el tema y el elemento diferencial. Nosotros a veces, o sea, podrías enfocarte a buscar esa empresa más o menos disruptiva o las herramientas que están por debajo de esa empresa. Pero al final es un poco también lo que comentaba Juan de Flavio, o sea, es un tercio más o menos de la cartera y hay otro tercio que es SP, SP500. Entonces, bueno, ese foco de tecnología realmente es como muy, muy disperso y en el fondo nosotros lo que vamos a buscar es valor. Eso es. Una cosa que me llama la atención, chicos, que esto es un poco, a mí me explotó un poco la cabeza cuando vi vuestro fondo. ¿Cómo hacéis el tema? Porque normalmente la Comisión Nacional de Mercado de Valores no te permite tener más de un 10 o un 15% en liquidez. ¿Cómo hacéis vosotros para poner de repente en 60% de liquidez o en fondos monetarios? ¿Cómo lo hacéis? ¿Por propia constitución del fondo de esta forma o por qué pasa esto? Pues yo creo que aquí es importante, sobre todo para los que pues sí, hayan tenido acceso a la carta que enviamos trimestralmente. Yo creo que ahí hay una nota, en primer lugar, sobre lo que comentaba Antonio, ¿no? De la partición de, creo que eran los pesos, son un tercio NISE, un tercio Nasdaq y el otro un poco exposición fuera de esos mercados y otro tanto de liquidez. Más o menos, grandes rasgos, lo que hay actualmente, ¿no? Cuando tú, es buena la pregunta y lo ponemos como una nota abajo, y es que nosotros a nivel operativo, como sí es verdad que hay una cierta limitación a la hora de cuánto dinero en líquido podemos tener, ya sea activo líquido tal cual o normalmente fondos monetarios, como tú bien has dicho, hay una parte que lo tenemos con bonos, bueno, letras, o sea, del Estado, y nosotros lo consideramos a nivel operativo como un proxy de liquidez. ¿Vale? Como una aproximación a liquidez. Si bien es cierto, o sea, nosotros no trabajamos esos mercados, pero sí que es una herramienta que a nosotros nos sirve en determinados momentos puntuales en los que no estamos tan invertidos, pues para tener el dinero de forma accesible y no perderle mucho valor. Ah, por eso os podéis comparar con fondos mixtos porque lo tenéis en renta fija a muy corto plazo. Entiendo que es como proxy, como dices, como aproximación de estar en liquidez. Vale. Exactamente. De hecho, y esto quiero hacerlo notar, ¿no? Que viene reflejado, o sea, lo que ponemos en la carta es como para, nosotros entendemos que habrá gente que esté, pues oye, que tenga un mayor conocimiento financiero y hay otra gente que no tiene tal conocimiento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ponemos una nota abajo donde damos detalle de este apunte, aunque en las tablas, hacemos como un pie chart o un gráfico de columnas, circulito con porcentajes y demás, pues ahí no reflejamos este apunte, si bien viene abajo, ¿vale? Es importante que quede claro. Siempre, pues, alguna vez también nos han preguntado esto y bueno, pues queríamos ser transparentes porque, como tú bien dices, pues por un tema regulatorio solamente puedes tener hasta un porcentaje en fondo monetario. Claro, me llamaba un poco la atención. Y luego también otro asunto, antes de entrar ya en la parte tecnológica puramente dicha, es que también resulta sorprendente que habéis conseguido hacer una rentabilidad tan alta estando muy en liquidez, porque normalmente cuando estás muy en liquidez, pues te cuesta más también hacer esa rentabilidad. De hecho, nosotros como inversores particulares hacemos un poquito de trampa. Yo cuando hay una caída del mercado, cojo mi colchón de seguridad y si me lo tengo que comer parcialmente para invertir y aumentar la rentabilidad en la rentabilidad ponderada por dinero, lo hago así y mi rentabilidad aumenta. Es un poco, no trampa porque lo hace todo el mundo, porque el colchón de seguridad no lo cuento de cara a calcular la rentabilidad promedio, pero en vuestro caso no podéis hacer eso. O sea, no tenéis el colchón de seguridad, todo entra como cálculo de rentabilidad. O sea, que por ese lado llama la atención que lo habéis hecho muy bien. Y luego, por otro lado, llama la atención, yo por ejemplo no lo hago, pero que, oye, que si lo habéis hecho así y os funciona, genial, pero normalmente hacer ese market timing de cuándo entrar, cuándo salir o cuándo aumentar la parte de liquidez, normalmente es complicado porque tienes que acertar cuándo te mueves y cuándo vuelves a entrar. O sea, son como dos aciertos. Suele ser complicado. Por eso lo digo que chapó de que habéis hecho una rentabilidad muy alta, incluso jugando entre comillas a hacer ese movimiento de market timing, que entiendo que lo hacéis precisamente para eso, va a hacer esa rentabilidad por dinero más elevada, o sea, de intentar entrar o más fuerte cuando vosotros pensáis que está más infravalorado y luego decrementáis un poco cuando consideráis que está sobrevalorado, pero con el riesgo de que te puedes estar mucho tiempo en liquidez comiéndote una subida muy alta, muy larga.
Sí, a ver, sí, de hecho, o sea, sí que quería explicar una cosa a raíz un poco de esto, porque, a ver, sobre todo para la gente que no lo conozca, porque claro, el que no conozca, pero estoy pensando en el que no. Efectivamente, el fondo se puede ir de 0 a 100 en inversión, ¿vale? Que no quiero que quede la impresión de que estamos, como hemos dicho, un tercio Nasdaq, un tercio NISE, liquidez, eso es ahora puntualmente, y es verdad que durante muchos tiempos, en muchos momentos, hemos estado con liquidez relativamente alta, pero bueno, es en el momento ahora. Pero si la ocasión lo merece, nosotros nos vamos al 100% invertido y pues bueno, ya lo que toque. Si tiene que estar un 60 NISA y 40 Nasdaq, 60 Nasdaq lo que toca, o si tiene que estar 100% Europa, pues 100% Europa. O sea que eso es lo que quiero decir. Entonces, y respecto a lo que comentas de la flexibilidad, bueno, a ver, no es que nosotros hagamos market timing como tal, porque no empezamos a soltar diciendo... Empezamos a vender compañías diciendo, bueno, pues ya mañana se da la vuelta al mercado. No, no es eso. Es más una cuestión de los retornos que arrojan las compañías. Entonces, bueno, pues cuando se empiezan a apretar somos más cautos, cuando empiezan a arrojarse mejores retornos a futuro, pues somos más agresivos. Y es la tónica que siempre hemos tenido. O sea, este año, ahora de hecho, si se observa, pues es verdad que a veces los movimientos han parecido un poco agresivos, porque bueno, sí que es verdad que hay veces que estamos aguantando y nosotros también tenemos muchos indicadores internos y ya llega un mes en que es en plan, oye, esto no puede aguantar mucho más y entonces vamos más fuertes. Pero insisto, no es porque nosotros pensemos, ya, justo se acaba ahora, sino, pues bueno, los retornos no están ahí, entonces ya se dará la vuelta y si no es ahora, pues lo mismo es dentro de 2 meses. Claro, a mí me llamaba un poco la atención, lo digo así como que por mi estilo, que a lo mejor que en vuestro estilo es lo más normal del mundo, pero me llamaba un poco la atención que lo que es en 3 meses... Pasabais a lo mejor de estar un 50% en liquidez a un 25% o un 20%. O sea, como que en 3 meses, también es verdad que este año es muy atípico, que ha habido un rebote muy fuerte, pero como que migréis muy rápido la parte de... No sé si muy rápido o no, pero que la habéis migrado en 3 meses como bastante esa parte de... o los pesos. Sí. Vamos, eso es relativamente común que lo hagamos. Vale. Bueno, a ver, también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Que yo creo que muchas veces si tú ves el histórico es... Como bien decía Flavio antes, es quizá más progresivo, dependiendo un poco cómo esté también la situación de fondo y demás. Este año no creo que sea como representativo en términos generales. Nadie puede decir que sea como un año... A ver, nosotros estamos contentos. Es verdad que en cierta forma se han visto beneficiadas muchas de las compañías que teníamos en cartera. Ya estamos aburridos de escuchar eso de que se ha acelerado los procesos de transformación digital, sobre todo en algunos campos, ¿no? Yo creo que esto se ha escuchado bastante. Se han adelantado años, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto es, oye, pues esto ha estado funcionando este año, también no funcionó el anterior y el anterior. No es tanto market timing como lo pueda parecer, sino algo más, quizá más progresivo, más tema de valoraciones, más tema del contexto general. O sea, hay una serie de variables que sí que son cuantitativas y que a nosotros nos sirve para tomar una serie de referencias, ¿no? Bueno, vosotros tenéis vuestro que se suele llamar vuestro know-how, ¿no? Vuestra forma de proceder, vuestro conocimiento y en el fondo lo aplicáis como consideréis y oye, mientras os vaya bien, pues genial, tampoco... No, pero bueno, también es como para profundizar un poco más, ¿no? Si cabe sobre lo que comentaba Flavio. Por entrar un poquito en tecnología, chicos, creo que vuestra primera posición, y corregidme si me equivoco, es Alteryx. Es así, ¿verdad? Está arriba, ¿eh? O sea que, a ver, no está la primera, pero ¿sabes? Es que hay algunas que los pesos son muy pequeños de diferencia entre la primera y la segunda, ¿sabes? Que esto nos pasa mucho. Antonio, que creo que tú te lo tienes bastante mirado. Alteryx, en el fondo, ¿qué hace? Yo lo estuve intentando ayer usarlo, de hecho me lo intenté descargar en mi Mac y no hay versión para Mac, nada más que versión para Windows. ¿Qué hace Alteryx? ¿Por qué os llama la atención? Bueno, realmente está ahí la parte de análisis de datos y de ciencia de datos y está muy relacionado un poco con todo lo que estamos hablando de cómo intentar sacarle chicha al dato y cómo intentar poder poner en marcha eso y ponerlo en funcionamiento y hacer una explotación y una gestión interesante sobre lo que se está moviendo. Está muy correlacionado con toda la situación actual y está muy correlacionado con un poco con el mundo en el que estamos de todas maneras. Ahí yo creo que Flavio y Juan te pueden comentar un poco la razón por la cual está, bueno, o por lo menos ha estado coyunturalmente Alteryx en cartera, que realmente es más por un gap que hemos tenido. No, realmente me interesa más que por qué lo colocáis en primer lugar, sino simplemente
es por el tema de ver las tendencias tecnológicas, en el sentido de que es Alteryx, que aporta valor, es una interfaz gráfica que te permite conectar módulos y eso te permite hacer como si dijéramos algoritmos o correr algoritmos de inteligencia artificial sobre datos. Entiendo que va por ahí. O sea, el modelo de negocio es lo que estás preguntando, ¿no? Ah, vale. Sí. Vale. Bueno, y también la herramienta. Sí, la herramienta en sí misma. Por ejemplo, Sí, la herramienta. Te doy un poco mi experiencia porque yo sí que lo estuve usando. Un competidor de, bueno, lo voy a decir, es IBM Modeler, que es el competidor de Alteryx de hace unos cuantos años. Sí. Y esto se utiliza, o sea, en cualquier consultora. Yo antes de venir bueno, estuve haciendo un proyecto yo independiente y demás, pero estaba en KPMG, la parte de estrategia, ¿vale? Cualquier proyecto de transformación digital que se vende dentro, pero realmente para afuera es simplemente pues, analítica de segmentación. Un ejemplo típico te voy a dar que hicimos, por ejemplo, ¿vale? Estimación de demanda en tal país tiras un panel de datos un panel de encuestas para sacar datos y luego analizas esos datos para hacer estimaciones de mercado en base a una muestra representativa de lo que has sacado. Segmentación de empleados de un banco, de Unicaja, este otro proyecto que hicimos. Hay un tema ahí detrás que es el análisis de una cantidad de datos que tú no puedes. Llega un momento en que manejar datos pues no sé, estamos hablando de cantidades muy elevadas donde el Excel no te sirve para absolutamente nada, pues tienes que tirar de este tipo de herramientas. Estoy empezando desde, digamos, la parte más baja del mercado, es decir, de llevarlo a tierra desde la aplicación de una consultora, el típico proyecto que se hace, ¿no? Entonces, este es un caso de uso típico. Luego ya tienes departamentos centrados en hacer, pues oye, cosas, lo que llaman de business analytics y todas estas cosas, ¿no? Que son ya análisis mucho más complejo, más profundo. Puedes hacer incluso, puedes meterle, porque esto además, como decías tú antes, ¿no? Una panel visual gráfico donde tú tratas los datos de manera sencilla. Quiere recordarme a mí a una tendencia que se está hablando mucho del low code o no code, que es, No código. oye, ¿cómo puedo gestionar, cómo puedo hacer el análisis de cosas que en principio parecen complejas de una forma sencilla, ¿no? Y ese es un poco el objetivo originario o primigenio de, en mi opinión, de Alteryx, ¿de acuerdo? Que es esa competencia con lo que te comentaba antes de IBM Modeler, ¿de acuerdo? Luego estoy evolucionando. Juan, ¿no te Sí. parece un poco? Es la impresión que yo he tenido, ¿eh? También, yo soy ingeniero informática, inteligencia artificial y robótica, o sea que trabajo bastante con inteligencia artificial y en el fondo no sé un poco vuestra opinión, pero yo estoy un poco incluso siempre asustado de cómo se venden las cosas, que claro, yo entiendo que es marketing y hay que captar inversiones y hay que vender productos, pero muchas veces se vende mucho más de lo que realmente se hace. No digo en este caso, digo en general. O sea, pensemos que los robots que tenemos en nuestra casa, los robots más avanzados que tenemos son una aspiradora inteligente y un robot de cocina. O sea, y luego, bueno, vale, está muy bien. En laboratorio y en vídeos tenemos robots que saltan, está muy bien, pero sabemos que para hacer vídeos, o sea, que no se puede vender hoy en día un robot que planche ni nada por el estilo. Y en inteligencia artificial pasa un poquito esto. De hecho, hay una empresa, creo que la conocéis, Lemonade, que es venden como su modelo de negocio de hacer con machine learning, con 4 fotos, te dicen si te dan el dinero seguro. No, evidentemente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Estás tocando dos temas que además son tremendamente interesantes, porque tú has dicho una cosa de, oye, el marketing, yo a veces, y lo comentamos internamente, ¿no? Es un poco el trabajo nuestro de distinguir el grano de la paja y muchas veces hablar con gente que, como es tu caso, ¿no? Sabe más que tú, o en mi caso, pues que he trabajado de forma liviana con estos programas para un momento determinado, pero conoces la gente que los utiliza al mismo nivel que lo haces tú, Fernando. Entonces, ese es un poco, ahí es donde quería ir yo, ¿no? Y no sé si, Flavio, tú a lo mejor querías comentar algo más de Alteryx, sobre todo de cara a ahora. Bueno, sí, o sea, bueno, puntualmente por entrar. Mano ya a Lemonade, que Lemonade es un, o sea, es muy buen caso. Es como el caso muy representativo, claro. Sí, es muy paradigmático. Eso es. Es paradigmático, sí. De hecho, engancho con Lemonade. Sí, cierro Alteryx y engancho con Lemonade. Porque, o sea, en el caso de Alteryx, que evidentemente es eso, es una herramienta que tiene una utilidad enorme, es una cuestión de integración de datos, es decir, lo que ha comentado Juan, tu empresa, pues bueno, sobre todo el día de hoy, que tu dato está muy disperso en la organización, pues bueno, es una manera de centralizarlo. Ahora bien, esta estructura inicial que tiene Alteryx, de hecho, viene un poco a razón del golpe de los últimos resultados. La narrativa de la gente que, digamos, descarta Alteryx o porque está diciendo que Alteryx pues en el futuro no tiene tanto sentido, es porque la están comparando con herramientas de ML.
El tema, que aquí viene todo el asunto, es que esas herramientas de ML, es decir, Alteryx no es exactamente una herramienta de ML, pero encima las herramientas de ML que me están comparando realmente no son tampoco herramientas de ML. O sea, es como una especie de hype todo metido que la gente suelta un batiburrillo que no sabe de lo que habla, porque ese es el problema, es que no sabe de lo que habla, y están, ¿sabes? Están mezclando churros con meninas. Entonces, es decir, primero, entender qué hace Alteryx, y segundo, si tú quieres compararla con alguna de estas herramientas que están ahí en el mercado y, oye, tienen unos casos de uso fantásticos, pero también entender qué hacen esas herramientas. Y es un poco lo de Lemonade, es igual, es como, oye, sí, Lemonade es una aseguradora, pero tú me la vendes, tú, es decir, el mercado me la vende, que es una aseguradora que tiene ML y que con eso, bueno, el target al cliente es fantástico y tal, y es como, espera. O sea, ¿qué hay detrás? Espera, que hay Maya y hay James, te van a solucionar cuando se te rompa lo que sea que se te haya roto en tu... Eso ¿no? ese es el tema. O sea, al final es, oye, y cuando se te rompa la lavadora, ¿qué va a venir? ¿Tu asistente virtual y te la va a solucionar? A ver, yo la verdad es que, fíjate que antes has dicho, bueno, yo también te he repetido lo del tema del marketing, y aquí creo que ha habido bastante marketing intentando vender algo, o no han presentado la idea tal cual debía haberse presentado. Hombre, aquí todo el mundo quiere maximizar su retorno. Entiendo que estos señores pues han querido vender algo que lo que puede llegar a ser. ¿Vale? Voy hablando, intentando ser bueno, ¿vale? Porque aquí había unos eslogans de que 1/3 de las reclamaciones se resuelven de manera automática y que a través de Machine Learning pues podemos cuantificar de mejor forma los riesgos y detectar fraude y tal. Bueno, y esto puede ser verdad, ¿vale? Pero el tema es, estos señores, ¿en cuál es su mercado real? Y cuando empiezas a rascar un poco te das cuenta que su mercado real es el alquiler, el de asegurar a las personas que están de alquiler, ¿vale? Que es un mercado realmente pequeño, ¿vale? Entonces, ahí realmente, pues, normalmente las grandes aseguradoras como Allstate, Farmers Insurance, Amica y demás, pues es un mercado de poco margen para ellos, ¿vale? Sí que es verdad que has tenido pues mucha inversión de Venture Capital, tienes por ahí Oscar Health, que a nosotros nos han llegado noticias muchas veces y demás, ¿vale? Pero digamos que no está en los gordos como podría ser el asegurar, digamos, pues oye, una vivienda, un coche, un seguro de vida. Se han metido en temas de mascotas que son algo tangencial a la persona. La propuesta de valor de estos señores era que, bueno, pues oye, nosotros somos, como tenemos poca fricción, que es cierto, que esto lo estuvimos viendo aquí largo y tendido, en plan, sí que es verdad que es fácil tú, tanto el darte de alta como tu interfaz es fácil. La interfaz es muy buena y, oye, puede ser como un añadido. Incluso yo, a veces lo pensábamos, ¿no? Oye, esto como tecnología para añadir a la pata de uno de estos grandes, una adquisición magnífica, ¿no? Pero claro, te falta los mercados grandes realmente tú no has penetrado todavía, ¿vale? Y luego además, con un cambio grande que hicieron hace relativamente poco, eso es más por modelo de negocio de los seguros y reaseguros, resulta que es que el 80 y tantos % te lo estás llevando a reaseguro. El 75% creo que se cede a reaseguradoras. Y te vas a la línea de Sales and Marketing, lo digo, perdón, en inglés, porque, bueno, es como lo reportan ellos, no por... O sea, la de ventas y marketing. Sí, Marketing y ventas. Marketing y ventas. Y resulta que no es nada despreciable. Es decir, oye, resulta que tú eres una forma de adquisición de unos clientes más jóvenes, que tú me vendes que vas a crecer con ellos y les vas a vender más cosas, pero tu Machine Learning está aprendiendo a cómo vender esas cosas, cómo vas a integrar en una vivienda, o sea, el vender un seguro para una vivienda y cómo son esos procesos que no estás trabajando de manera tan eficaz a día de hoy, ¿no? Entonces, sí que hay unas cosas que a nosotros nos echaron un poco para atrás cuando la estuvimos. Bueno, no sé. Veo que no estoy solo entonces en esto de Lemonade, que me pensáis parecido, ¿vale? Y por puntualizar un poco que ha dicho Flavio, que se ha encendido ahí, herramientas ML para los oyentes, me imagino que esa herramienta se refiere a herramientas de aprendizaje automático, o sea, esas herramientas que permiten inferir conocimiento partiendo de datos, por así decirlo. Como puedan ser herramientas, pues los ingenieros usan varias, Weka, TensorFlow, etcétera, y sobre eso puedes construir herramientas por encima, como Alteryx, que te lo pone un poquito fácil. Es eso del contaba Juan de no code, te lo pongo, claro, un frontend que se llama una parte por encima, que te lo hago más fácil, que muchas veces es una especie de juguete que cuando lo quieres usar de verdad no usas el juguete, te vas un poco al bajo nivel, pero es verdad que es como cuando usas Shopify para crearte un e-commerce, pues te lo pongo fácil. Esto democratiza que la gente pueda usar
técnicas de aprendizaje automático. Eso Claro. es, y que se centre en la parte de valor que es en la que quiere él centrarse, que al final un poco la de código pues le puede ser bastante más irrelevante. Eso es. Claro. Ten también en cuenta, Fernando, en este aspecto, por ejemplo, de Alteryx, es el caso de uso. Es decir, Alteryx no está pensado para el gran ingeniero que está trabajando en Machine Learning, Claro. no, sino para el consultor que no tiene tantas habilidades de código y que necesitas una integración de datos. Ya tienes a otro tío por detrás que normalmente está en la India picando el dato, sacándotelo en ML, ¿sabes? Esa es la idea. Eso es. Es decir, Sí, entonces... porque es que, o sea, tú, además, de hecho, creo que, fíjate, nosotros utilizábamos en KPMG otra herramienta, pero que era esta de IBM, ¿vale? Pero yo creo que Price sí que utiliza Alteryx. Y el combo de ir al mercado era Alteryx con Tableau, ¿vale? ¿Y cómo? Si tú hablas con gente que esté dentro de estos que probablemente lo hayas hablado, no ya a nivel tanto de bajar a código y que sepan, sino, oye, pues a lo mejor un chico que acaba de salir de ADE que no tiene conocimientos básicos sobre la materia y que tiene que hacer un análisis puntual de una serie de datos, ¿vale? Pues es una herramienta que viene muy bien, incluso que se ha adoptado en algunos casos en empresas con las que incluso nosotros habíamos trabajado antes, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que si vas por ahí en el sentido de, oye, las capacidades de Machine Learning que te ofrecen estos señores dejan mucho que desear, pues sí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el caso de uso de esta gente es otro. Sí, sí, está clarísimo. Para un... Claro, es que realmente colocar Alteryx en Machine Learning pues es, pues claro, normal, y sobre todo si lo ves desde el enfoque de la parte de robótica, ya ni te cuento. Sí, ojo, que puede seguir teniendo valor, es decir, a lo mejor no es no para ti, que tú eres un usuario pues ducho en estos temas, evidentemente. De más bajo nivel, por así decirlo. Claro, no, bueno, tú tienes nivel. Más under the Entiendo, hood, ¿no? que se llama, más debajo del capo, me refería. Pues a ti esta herramienta pues dice, oye, yo es que lo hago con código directamente, entonces ya estamos hablando de otra cosa, porque Claro. al final cuando te metes en Alteryx a jugar, a trastear un poco con ellos, es que son nodos. O sea, es un mapa de nodos en donde juegas con cosas. Sí que luego puedes meterte a meter cierto código y demás. Sí, pero... de hecho, ahora han sacado la APA Platform, que es más pensada para ML, que bueno, ahí añades alguna cosa más. Es verdad, es decir, a ver si ellos no son ignorantes, saben lo que está pasando en el mercado. Pero bueno, que no es un apples to apples de como quiere la gente, en plan compararlo con Tal cual. con otras Con una herramienta de las- más bajo nivel, está clarísimo. Es el mejor momento sentir cambiar de nombre, tantas cosas y olvidar algunas caras en el cementerio del pasado. Es el mejor momento reconocer, sentir a veces tanto miedo y entender que justamente Y otra cosa, chicos, un poco ligándole con este tema, quizás hay un ciclo de sobreexpectativas que tiene sentido que va a llegar en el largo plazo, pero que a lo mejor no es tanto como se vende hoy en día. No sé si pensáis un poco con blockchain, esta tecnología de cadena de bloques, si pensáis que pasa algo parecido. Porque yo realmente sí lo pienso. O sea, es decir, creo que blockchain como tal tiene sentido y tiene unas ventajas claras, pero a día de hoy yo no le veo tantas ventajas respecto a lo que puede ser una base de datos distribuida o centralizada, pero que sea accesible desde muchos nodos. No sé cómo lo veis. Tampoco conozco utilidades reales que lo estén sacando partido hoy en día. Pues realmente hay poco. Mira, IBM hizo un proyecto, de hecho tienen dentro de su cloud tienen la opción de blockchain, que fueron como los primeros que lo lanzaron, y nada. Claro, los usuarios que tienen llevan sin crecer un año. O sea, es un poco lo que dices. La tecnología suena guay. A ver, es decir, suena que puede tener utilidades, pero el problema es que no se está encontrando todavía el caso de uso. Eso es. Así es como yo lo veía, más allá de Bitcoin, etcétera. Sí, tocamos un poco esto, o sea, no nos daba tiempo profundizar tanto en el podcast que hicimos en Noctua, pero era uno de los temas también que teníamos, que era precisamente, oye, y este ecosistema, más allá de lo que es puro Bitcoin, blockchain, oye, pues sirve para algo. Sí que es verdad que empezar, que aunque, oye, que nosotros tampoco somos expertos en esta materia, que es, pues oye, lo que podemos leer en nuestro día a día en el trabajo y demás. Pero sí que tenemos algo de conocimiento conceptual, ¿no? Y tú miras que es la parte de blockchain, ¿no? Que es, oye, es realmente una base de datos distribuida. Lo que pasa es que tú aquí lo que estás viendo es esa división entre permisionada y pura distribuida
y tal. Que al final lo que hay detrás es un tema de control. Yo aquí, pues oye, yo creo que por el tema de las permisoneadas, que no deja de ser que alguien tenga el control, ya sea una serie de empresas o demás, que eso ha existido, bueno, desde hace tiempo, ¿no? El incentivo para usar distribuidas, pues es mayor, ¿no? Por el tema de seguridad técnica, seguridad del consenso, compatibilidad y una serie de variables, sobre todo porque es que a raíz de esto estuvimos hablando con Alejandro, este que te comentaba, ¿no? Y oye, y esto, desde una capa de abstracción para alguien que lo pueda entender y tal, sin tener un conocimiento tan técnico, oye, pues es un tema de control, ¿vale? Y qué se puede hacer o qué se está haciendo sobre esto, ¿no? Entonces, claro, es lo que decía Flavio, en plan, a día de hoy todavía no hay nada así relevante. Lo que sí es cierto es que es un ecosistema que está todavía en construcción, ¿no? A ver, el riesgo que puede ser es que, bueno, el riesgo, es decir, el planteamiento que puede haber ahora, que es el tema, es que estemos en una etapa tan temprano de la curva que todavía no haya nada, pero es que ni siquiera hemos llegado a los early adopters, ¿sabes? Entonces, o sea, puede tener sentido, pero necesitamos más tiempo. Hombre, a ver, como concepto y por aportar, desde un punto de vista de como red distribuida, que realmente es una red distribuida, es una DLT, y luego, con carácter particular, la parte de Bitcoin asociada a la parte más económica. Pero como comentaba Juan en el fondo, más allá del tema de permisionadas, no permisionadas, o sea, cómo va el tema de si es una red privada, el tema de permisos y cómo funciona, pues como concepto que es un concepto criptográfico y un concepto de seguridad, pues está claro que casi todos los casos de uso que pueden venir asociados a estos están asociados con la trazabilidad, por ejemplo, o pueden estar asociados con la transmisión de información que tenga que estar securizada, o con un proceso de información o con un proceso fabril en donde yo tenga que tener garantías que lo que voy a entregar a la siguiente etapa o a la siguiente fase va a estar intacto hasta que le llegue a la siguiente etapa. A nivel logístico, por ejemplo, a nivel de trazabilidad de alimentación, de cadena de alimentación, donde tengo que hacer una trazabilidad y necesito saber que esto no me lo toca a nadie, pues como hay un proceso criptográfico y un proceso de garantía y con el concepto asociado de la parte de blockchain o con el proceso de logística de transmisión de un paquete, pues son casos que pueden meterse por ahí y que puede, asociado a esa parte de nodos, pues diferentes etapas que pueden ir aportando un siguiente hash, un siguiente punto de seguridad al proceso. Fernando, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo lo que os iba a decir, Juan, es que yo realmente el cambio no lo veo tan grande a nivel de aplicación por encima. O sea, de tecnología como protocolo de comunicación veo cierta novedad, pero yo creo que tampoco están llegando tantas aplicaciones interesantes porque yo no lo veo tan grande la disrupción, y me explico por qué. Una base de datos distribuida ya tenía integridad en los datos y se encarga de hacer copias para que esté redundante la información. En el fondo, blockchain, vale, te da integridad, te da cierto anonimato, pero el anonimato no sé hasta qué punto se va a permitir o no. Y luego tiene también problemas. Tiene problemas de copias, mucha redundancia, o sea, ineficiencia, porque muchas copias en muchos lados de los datos, por no decir toda la cadena entera. Requiere de prueba de fuerza, que eso te pueda dar mucho consumo. Y no sé qué pensáis vosotros. Yo, por ejemplo, nunca he invertido. A lo mejor esto suena un poco cuñado, lo siento, porque no soy experto en ni criptomonedas ni nada por el estilo. Y a lo mejor. No, nosotros tampoco, ¿eh? O sea, bueno, pero que a lo mejor os lo escucha alguien. Lo queríamos decir. Simplemente lo que hemos leído un poco, estamos compartiendo contigo. Claro, que digo que a lo mejor vaya locura estoy diciendo, porque, o sea, desde aquí, como se dice, el disclaimer, ¿no? La advertencia. No sé hasta qué punto, por ejemplo, para aterrizar en la aplicación estrella, que todo el mundo habla de Bitcoin, más en las cuotas que está hoy en día, yo no sé hasta qué punto esto puede tener sentido, porque está todo muy sustentado en una criptografía basada en la lógica de Moore, que se llama, los ordenadores con lógica de Moore. Cuando llegue la nueva disrupción, bueno, que están trabajando en ello, que no sé lo que tardará en llegar, que es ordenadores cuánticos, la prueba de fuerza se cae completamente. Entonces no sé hasta qué punto esto tiene sentido. A mí me da mucho miedo y no me meto principalmente por eso. Sí, de hecho, sí, eso es una de las grandes historias que creo que la gente que está más pegada al Bitcoin no sabe, que efectivamente cuando llegue el ordenador cuántico en teoría lo puede reventar el sistema de seguridad. Entonces, y crear uno desde cero llevará su tiempo. Un sistema criptográfico para ordenadores cuánticos. O sea, no está creado nada. Sí. No. Bueno, por lo pronto, el ordenador cuántico que lo cree. Sí.
O sea, digo en el sentido de que sea estable y que funcione y que lo podamos poner, comercializarlo y toda esta historia. Por supuesto. Claro, fíjate, justo lo que acabas de decir de el tema de comercialización y tal, porque era uno de los temas que nosotros tocamos en la única aplicación masiva que hay hasta ahora de relevancia como es lo del Bitcoin, ¿no? Que tú has comentado, Fernando, y es una de las preguntas que, bueno, nos habían llegado, le hicimos a este hombre, era, oye, ¿cuándo lo puedo utilizar para pagar, por ejemplo, mi abuela o quien sea, ¿no? Y al final es, ¿qué incentivos tienes o qué ventajas tienes de implementar este sistema, ¿no? Está claro que desde el punto de vista de gente que va a perder el control cuando... Porque al final es un tema de control lo que hay por detrás, ¿no? De que sea el consenso y no un grupo de personas que manejen, digamos, por tema de nodos y votación y demás, el que pueda decidir sobre ciertas decisiones, ¿no? Y lo que tú dices, pues sí, es un tema, la verdad es que es bastante interesante, no sé, lo comentaré a ver si... Nosotros sí que ¿Qué respuesta me dan? el referencial que podemos dar es por si alguien que nos está escuchando ahora no lo ha escuchado todavía, es un podcast que hicimos la semana pasada, o la anterior, ya no recuerdo, el último que está ahí en Noctua, sobre criptomonedas, Bitcoin y con Ethereum. Yo creo que puede ser un buen enfoque sobre la parte práctica actual, que yo creo que es un poco la que ya se conoce, y que obviamente pues esta parte de blockchain es la que está debajo. Claro, sobre todo porque al final nosotros, pues oye, eso, conocimiento pues limitado de esta Seguro que si nos escucha Emérito y nos diría, Emérito Quintana, desde aquí un abrazo del podcast, seguro que nos escucha y dice, bueno, si el tema cuántico rompe la criptografía, quizás el menor de tus problemas sea Bitcoin, ¿no? Porque en el fondo todo se sustenta por la criptografía que tenemos hoy en día, desde correos, dinero que tenemos en nuestro banco, etcétera. O sea, que quizás desde ahí, o sea, a lo mejor es el menor de los problemas. Bueno, sí, será una disrupción grande, pero bueno, normalmente asociado suele venir también la solución. Seguro. Proyectamos a futuro con lo que tenemos hoy, pero no con lo que evolucionará también en otros campos, está clarísimo. Claro. Sí. No sé, chicos, ¿qué pensáis sobre... No sé si es un campo que habéis trabajado, a mí es algo que descubrí hace 1 año y medio, me llamó mucho la atención. Dado todos los problemas que tienen todas estas tecnológicas por tema de... Bueno, no sé si problemas o no, pero es una acusación de tema de privacidad, de que entrenan los modelos con todos los datos. Hay una nueva rama de la inteligencia artificial que se llama el Federated Learning, no sé si os suena, pero básicamente es en lugar de entrenar con todos los datos, simplemente entrenamos con... En lugar de... En inteligencia artificial, para aprendizaje automático, digamos que se aprende con todas las muestras, con todas las columnas de datos. Es decir, todas las características que puedes obtener. Sin embargo, Federated Learning es, oye, simplemente te doy ciertas características y el resto no. El resto lo aprendes de otro lado. Es decir, yo me llamo, no lo sé, Paquito, tengo 45 años y vivo en Murcia. Pues en lugar de decirte estas 3 características, simplemente te digo que me llamo Paquito y aprendes con eso. Y con las otras 2 características la aprenderás en otro nodo. No sé si... Claro, es exactamente. Es como si cada uno de nosotros diese una información o enseñase una cuestión, de tal manera de que realmente la información total global la tiene el que la aprende, como mucho, el machine learning en sí mismo, pero no el resto de los nodos. Eso es, abstrae información, o sea, consigue generar información sin tener todos los datos de la muestra. Vamos a decirlo así. No sé si habéis trabajado con ello, habéis visto ya empresas que lo estén usando. Bueno, la parte, todo lo que es más biotech y farma sí que están un poco con ese tema. Por parte por la protección del dato, porque no quieren que no quieren, es decir, dentro de la compañía no hay tanto problema, pero entre ellos sí que intentan, sobre todo también de datos de pacientes, no cruzar información y que se entrene. Pero es así como un poco lo más relevante que hayamos visto, porque por otro lado, no sé, ¿os suena a vosotros algo? Hombre, el ejemplo claro, clarinete, como dicen, es el de... Pues lo tenemos si tienes un teléfono Android, lo tienes en el Gboard, vamos, que es lo de la escritura que tiene en Android. Pues ese el teclado. Es un ejemplo, caso de libro, de cómo utilizan. Además, yo recuerdo el año pasado o algo así, creo que Google con la parte de TensorFlow hizo una serie de, pues explicando casos de uso y demás, y creo recordar que uno de ellos era este, en concreto. La verdad es que nunca he trabajado con ello porque no me dedico a esto, pero sí que me pareció bastante interesante, sobre todo porque hay una cosa que, fíjate, tú que eres experto en este tema. Bueno, experto. Bueno, hombre, tienes bastante conocimiento del tema. Si tú crees que esto obviamente viene derivado por un tema legal, que es la necesidad de que, pues oye, no compartamos todos tus datos, que tiene sentido,
¿vale? Y lo que sí me extrañó, me pareció curioso, es como cuando comparaban en un momento dado, porque he estado tirando ahí un poco de hemeroteca, ¿no? Cuando tiraban del modelo federado, comparándolo con el modelo entrenado, digamos, en el servidor y demás, pues tenía unos resultados extremadamente buenos. O sea, yo me acuerdo que en aquel momento me quedé, o sea, bueno, es como, oye, pues está chulo porque te decían, oye, pues según lo que hayas escrito te recomiendo emoji, según lo que según pintes sobre el teclado te sugiero palabras. Y cómo ese entrenamiento del modelo se hacía con ese, digamos, como tú has explicado bien, con un número limpiado o Limitado de sanitizado, como características, dicen sí. algunas veces, limitado de datos, ¿no? Eso Y es. que los resultados eran extremadamente buenos. Bueno, es una tecnología muy incipiente, es verdad que todavía faltará tiempo. Yo conozco algunas empresas que sé que lo están usando. Hay una empresa en Bilbao que se llama Serpa, de Xavier Uribe, que tiene gente de Apple, son temas de inteligencia artificial, de gestión de diálogo, lo están empezando a usar. Pero bueno, también creo que a día de hoy hay mucho marketing, o sea, pero bueno, puede tener sentido, ¿eh? Me parece una aproximación interesante. Yo, así, trabajando día a día, la única cosa que he visto. Sí que es verdad que luego estas cosas te sorprenden porque hay muchas cosas que están basadas en esto y a lo mejor pues no llegas a verlo. Claro. Incluso yo no sé si la parte de, a lo mejor, tema de información que tengas dentro del de Alexa y demás, pues también tiene que ver, se hace con este tipo, bueno, Alexa no, sino el Nest y demás, tiene también esto, supongo que sí. Pero era así, como has preguntado un ejemplo que recuerdes de esto, era el caso de uso del Gboard. Sí, no, sobre todo por introducir el concepto me parece interesante. Y hay otro concepto, no sé si conocéis vosotros, yo esto lo descubrí hace muy poquito y esto sí que me explotó totalmente la cabeza, es el tema de los gemelos digitales, porque nosotros lo vemos mucho en robótica. Tradicionalmente siempre se han hecho las cosas como en simulación, previamente, y luego se han hecho en real. Y el problema que siempre ha existido es que en simulación todo funciona muy bien. Oye, que está genial en simulación, te ahorra costes, te ahorra pruebas, pero luego te vas al mundo real y pasan cosas que no tenías contempladas. Por ejemplo, que el robot tuviera ciertas holguras en ciertas articulaciones y el robot directamente se te cae y se te destruye. Y en el simulador funcionaba muy bien. Esto nos ha pasado, o sea, esto pasa a diario. ¿Eso te ha pasado? Sí, esto ha pasado en nuestro grupo de investigación. Adiós al millón de euros. Tal cual, o sea, sí, tal cual. Vaya locura. Pero esto pasa a diario. Y una solución que se han inventado, y es un poco también lo relaciono con lo que ha dicho Juan de oye, crear hoy en día empresas que no sean digitales no tiene tanto sentido porque ya no está clara la diferencia entre lo online y lo físico, y de hecho el online se está yendo a lo físico también, si no se lo digan Amazon. Pues pasa un poco con el tema es una tendencia que viene en el Gartner Hype Cycle, es los gemelos digitales de las personas. Y esto un poco, por contarlo, es, tú tienes un robot y en lugar de tener un simulador y el real, es las dos cosas. O sea, es decir, lo que pasa en el real alimenta al simulador. Es decir, tienes el mundo cargado de sensores que están conectados a la nube y realimenta el sistema y tiene las dos cosas, lo real y lo digital, con la ventaja de lo digital de que lo puedes hacer en remoto, todo esto. Pues empieza a haber esta aproximación también a los ciudadanos, a las personas. Es decir, lo que tú haces te lo está recogiendo tus pulseras, lo que sea, lo que hace, por ejemplo, Elon Musk, de que te mete electrodos en la cabeza. Bueno, es decir, que lo que tú pasa en tu mundo de verdad alimenta el digital y está sincronizado, incluso hasta a nivel de dinero digital. Es como ya no está claro lo que es, o sea, está claro, pero que está muy cohesionado lo que es real o tangible de lo que es digital. Es una tendencia que a mí me parece bastante apasionante. Bueno, realmente, al final, desde un punto de vista de la parte de robótica, es como el conseguir la realimentación perfecta. Eso es. Que te permita estar perfectamente sincronizado con el entorno y para distribuciones que no son lineales, pues conseguir que aquello ande y funcione sin mucha historia. O bueno, eliminando la enésima complejidad y que es eso, que implica en esa parte de realimentación. Bueno, habrá que ver cómo se lleva al final esto a tierra, al final, porque fricciones ahí se nos pueden ocurrir para aburrir. Sí, o sea, lo de los Digital Twins en realidad sí que lleva, por ejemplo, nosotros sí que lo hemos visto en toda la parte de EDAS, que son estas que conoces, de Cadence, Synopsys y todas estas, que es eso, al final tú para un chip, por ejemplo, que es lo típico que se utiliza, pues para un chip tú no fabricas el chip de golpe, porque lo normal es que el chip te falle y te estás gastando dinero. Entonces lo que haces es un montón de simulaciones con ellos. Entonces hay esa parte que, bueno, eso son simulaciones. Luego se llamó Digital Twins y tal, que supongo que queda mejor. Con esta última parte de robótica, a ver, o sea, casos de uso nosotros en empresa todavía no hemos visto, ¿eh?
O sea, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, tú, por ejemplo, cuando analizas Cadence, tienes la parte de simulación, el Exilium, en emulación, Palladium y tal. Y hay muchas tendencias de fondo que te dicen el shift left, que no deja de ser, oye, voy a intentar que se retroalimente tanto la parte de diseño como la parte de implementación en hardware, que también, cuando lees sobre esto, mucha gente te dice, oye, esto de desarrollar digital twins y tal está muy bien, pero depende de para qué. Es decir, los costes tienen que estar bastante justificados porque no es barato hacerlo. Eso es. Porque es caro, o sea, además tienes que mantenerlo y demás, y no deja de ser poner sensores en, si hablamos de EDAS, pues a la parte de implementación, digamos, de hardware, que es complejo, sobre todo porque llega un momento en que te tienes que ir a fábrica, pero luego te vas, por ejemplo, o sea, vamos a cambiar de vertical y vamos a irnos a energías o químicas o farma, por ejemplo. Ahí tenemos a Aspen, ¿vale? Que tienes pues optimización de activos. Ellos también te lo venden como Digital Twin. Tienes Autodesk, que sobre la parte de BIM, que BIM es simplemente pues digitalizar, por decirlo de forma sencilla, digitalizar los proyectos de construcción, ingeniería, etcétera, y hacer que conectar con el resto del equipo, ¿vale? Por ponerlo de alguna forma. Pues oye, tienes iniciativas como Tandem y demás que lo que hace es un poco, no sé cómo decirlo, pero bajándolo mucho a tierra, es como ofrecerte la posibilidad de verlo en tiempo real lo que se está haciendo dentro de un estudio de ingeniería. Eso ¿vale? es. Y esa es la aplicación que se está empezando a ver ahora. Es decir, también tienes empresas que nosotros le hemos estado viendo por aquí, pues Unity y demás, que tienen también ese aplicativo, esa que conectaría, digamos, un poco. Pero bueno, es solo como los casos de uso que nosotros vemos ahora mismo y que, ojo, que es que parece que esto ya está aquí y no, realmente es como, oye, esto está empezando a llegar porque gracias a, pues oye, antes ha comentado Flavio, ¿no? La ley de Moore y tal, el coste de la computación del cómputo y de el almacenamiento, pues ha ido bajando. Esto te permite hacer más cosas con un presupuesto más limitado, y entre ellas está, pues, el mejorar el tema de la colaboración, el mejorar el tema de la digitalización, el mejorar el tema de que tú puedas verlo en tiempo real, cómo estás haciendo, cómo estás metiendo la tubería en esta infraestructura. Y eso es un poco por donde van en las tres verticales. Flavio ha tocado la de EDA, yo toco un poco la de, digamos, por así, construcción y del tema de energía, químicas y tal, que es bastante interesante. Pero luego, además, si abres un poco el campo, fíjate, porque es curioso, desde el tema de marketing y demás, tienes por ahí una iniciativa que está bastante chula, que lo estuve viendo ayer, que es el Digital Twin Consortium, donde están algunas de las empresas que te he comentado. Está Ansys, está Autodesk, está Bentley, Microsoft, que han hecho hasta incluso dentro de Azure una plataforma enfocada a Digital Twins, que van de la mano de los que conocen el sector, Siemens es también. decir, Ansys, Autodesk, tal. Y luego, pues, oye, esto le va a encantar a la gente, sobre todo que siga, sobre todo dentro de la parte de inteligencia artificial, que esto es otro melón, que además tú controlas bastante. Hasta Palantir y C3 ahí, que acaban... Pues, ostras, ha mencionado que faltaba Palantir. Ojo, tengo un amigo trabajando ahí, ojo, que tú cuando hablas con una persona que trabaja en Palantir y le preguntas qué haces, lo que te dicen es que nosotros realizamos proyectos de transformación digital. Y esta es la realidad, es decir, la gente se hace por el tema del secretismo, yo creo que detrás, que le ha servido un poco como marketing, porque estos señores no son tontos. Entonces, realmente es lo que hacen. O sea, lo que hacen es intentar conectarte dentro de su plataforma diferentes puntos o datos que están, como llaman, en silos, ¿no? Intentando organizártelo para que tú en tiempo real tengas información de cómo va evolucionando tu negocio. Si bien es cierto que, por ejemplo, pues Palantir y C3 te lo venden como, oye, en la parte más de manufactura, en la parte de utilities, en la parte de oil and gas y demás, pero no deja de ser conectar esos datos y la posibilidad de que tú los veas, no, a veces no en tiempo real, porque ya sabemos que algunas cosas van como por batch y demás, pero sí tener cierta visibilidad sobre todo el ámbito de la operativa de una vertical o de una parte de la empresa y demás, ¿no? Entonces, hay que, o sea, digamos, quitar un poco el halo ese de misterio que hay detrás y verlo como es. No. Pero entonces te cargas el marketing. Porque al final, Fernando, bueno, claro, o sea, pero nuestro trabajo consiste en verlo como es. No. Claro, Fernando, tú al final cuando empezabas y explicabas el tema este decías, es que esto es
lo que son los simuladores. Eso es. Y yo creo que ese es un poco el concepto primario con el que se tendría que quedar todo el mundo. Es que esto intenta mejorar o dar un salto cuantitativo respecto de lo que es el proceso de simulación, intentando traerlo a la realidad actual, en donde pues todo es está mucho más interconectado, tengo una mayor cantidad de capacidad de datos, puedo procesar más información y me lo traigo a ese proceso, pero no deja de ser conceptualmente una simulación para intentar ver cómo se va a comportar algo e intentar en esa ponderación, como bien comentaba Juan, de ahorro, coste-beneficio, si me interesa o no me interesa. Cerrar el lazo. Para los oyentes, si les interesan estos temas, echarle un vistazo a empresas como Cadence Design System, que la ha comentado Flavio, creo que lo lleváis vosotros y creo que yo también. Synopsys, Siemens también está abanderando bastante el tema de los Digital Twins, así que echarle un vistazo. General Electric también tiene algo. Claro, pero Siemens es normal, por la parte de autómatas programables. Si te gusta este podcast y además quieres apoyarnos o profundizar en el aprendizaje de nuevas técnicas o habilidades o herramientas, puedes visitar nuestra web pildorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás nuestras recomendaciones, como son nuestros libros favoritos, como son nuestros programas de formación favoritos. Puedes encontrar, por ejemplo, el pequeño curso de la inversión paciente racional. Es el curso de inversión en mercados financieros posiblemente más completo que puedas encontrar. Tienes Sesgados, que es una formación para ayudarte a tomar mejores decisiones a nivel de modelos mentales, sesgos cognitivos, falacias lógicas, teoría de juegos. Tienes también el curso y es nuevo de inversión en inmuebles, todo lo que necesitas saber para saber tomar mejores decisiones de cara a la hora de comprar inmuebles, bien sea como bien de consumo o bien sea como inversión para sacar rentabilidades. También tienes Detectando fraudes contables, que te ayuda con todo lo que tiene que ver con la contabilidad forense, es decir, con seleccionar a aquellas empresas o descartar aquellas empresas que te pueden estar engañando. Y por último tienes algunos cursos más técnicos como Aprendiendo Robótica con ROS o Aprendiendo LaTeX para universitarios. Si queréis, chicos, pasamos a otro tema que también está bastante en boca, es el tema de los SaaS, también es el Software as a Service o Software como servicio. Antiguamente tú cogías un software, te lo descargabas, pagabas una licencia y lo tenías mientras durara la licencia. Era más un tema de licencia anual o para toda la vida. Y hoy en día es software que no te tienes que instalar normalmente, que se corre en un servidor en la nube, en un navegador web, y pagas por uso, básicamente. Es un poco lo más de más alto nivel. Pero también hay otro tipo de SaaS, que no son SaaS, pero son de infraestructura. Además, creo que tenéis un podcast vosotros, un episodio que lo tratasteis esto en profundidad. Creo que no, si no me equivoco. Sí, creo que hubo algo que tenía el nombre de IaaS o PaaS, Sí, no sé qué hicimos algo de... Si queréis comentar un poco. De hecho, es bastante recurrente el tema de IaaS y SaaS. Pues, al final ten en cuenta que lo que es más tecnología hardcore del fondo, pues muchas son de estas. Son SaaS. Es más, claro, bueno, o IaaS, porque por ejemplo, una de las grandes que siempre hemos tenido de la primera posición en el fondo ha sido Amazon. Y no era tanto por la parte de e-commerce, que era interesante, es interesante, sino sobre todo por AWS. Entonces, que eso es IaaS pura. Es decir, ¿Qué es IaaS, Flavio? Que yo lo sé, pero para que la audiencia lo sepa, ¿qué diferencia hay? A ver, las diferencias son que luego dentro de la industria, pues a veces la frontera es un poco complicada de valorar entre una y otra, pero digamos que infraestructura como servicio es sencillamente pues eso que tú pones la infraestructura, es decir, tengamos en cuenta que los ordenadores corren sobre unos servidores, entonces a gran escala es ofrecer ese servicio de servidores para que la gente lo compre y pague por un uso, ¿vale? Eso sería la parte más baja, que sería el IaaS. El PaaS es la plataforma como servicio, es una capa intermedia, es un stack de desarrollo, pues por ejemplo pensemos en un caso de VMware, un caso de Nutanix, un caso de Pivotal Software, algo que te permite desarrollar tu software sobre ellos, y finalmente la última pata, que sería el SaaS, pues es un servicio puro que tú estás contratando, pues por ejemplo un servicio de marketing de CRM, ¿no? Puede ser Salesforce, un servicio de recursos humanos como Workday. Entonces, bueno, esa es un poco la gran estructura de lo que en el fondo lo que dicen que es el cloud, muchas veces son estas tres cosas por detrás. Tal cual. Yo lo veo de esta forma, a lo mejor vosotros lo veis de otra forma. Un SaaS sería, por ejemplo, Shopify, que te permite construir el e-commerce. Un PaaS, un PaaS, podría ser, casi diría que un Amazon Web Service. Y un IaaS, que es como infraestructura, aunque bueno, Amazon Web Service podría considerarse infraestructura también. Pero bueno, yo infraestructura lo veo más como Amazon FBA. Amazon FBA es, oye, te doy mi producto y tú lo distribuyes con los camiones, te encargas de atención al cliente, o sea, te doy el producto, pero tú lo distribuyes. O sea, yo lo veo así, un poco por simplificarla en un visto desde un e-commerce. Ya, hombre, lo que pasa es que AWS es tan grande que te ofrece ambos servicios, ¿eh? Pero fíjate, IaaS es más, es decir, no es más hardware, que haya hardware implicado claramente. Claro.
si no tienes tanto hardware, se puede justificar más que estés en PaaS. Pero bueno, AWS es tan grande que es que toca los dos lados. O sea, Sí. de hecho, la parte más hardcore, más dura de todo lo que es AWS, sí es puro, claro. Es más, por ejemplo, hay un servicio de AWS, esto la gente no sabe, pero un servicio que es, no sé cómo lo llaman, el dato en frío, que es, bueno, no me acuerdo cómo lo traducen en inglés, que básicamente es la cosa más bestia de ellas que te puedes imaginar. Es que cogen un camión entero, que es un servidor, que va, claro, un servidor tiene que estar frío, entonces es Con ruedas. tal cual, es un servidor con ruedas, un camión dentro. Entonces, lo tienen refrigerado a no sé cuánto lo dejan, pues no sé si 0 grados te estoy hablando, ¿vale? Lo tienen bastante frío. Entonces, la idea es que directamente van a tu empresa, el camión va lleno de discos duros, cogen el disco duro de tu empresa, pinchan los datos, tal, los meten en el camión y allí se lo llevan al servidor de AWS. Hay varios RAID de esto, de hecho. Hay varios RAID de Sí. estos temas. De hecho. Sí. Y si queréis, chicos, pasando a otro tema, que esto estoy seguro que lo tenéis muy estudiado, es un poco abrir el melón esto de la comunicación a nivel entre personas y entre empresas. Hubo hace un tiempo, en los últimos años diría que la guerra ha estado sobre todo en Slack versus Teams. Parece que Teams le empieza a ganar la guerra a nivel comercial, Slack siempre está por delante a nivel tecnología, pero yo ya no veo tan clara esta guerra porque yo veo que a nivel laboral sobre todo es Slack, luego a nivel de comunicación entre humanos usamos a lo mejor más WhatsApp, Telegram, etcétera. Pero yo también veo que empiezan a migrarse ciertas comunidades que estaban en Slack, se empiezan a migrar a Discord, incluso a Telegram también. No sé si estáis viendo esta tendencia vosotros. Por la parte de Slack, que para quien no lo sepa, ha sido, que no escuche y no sepa, pues Slack ha sido competencia sigue siendo competencia de Teams, que era su competidor por antonomasia de Microsoft, y ha sido adquirido hace relativamente poco, o se anunciaba la adquisición por Salesforce hace relativamente poco. Entonces, sí que es verdad que tienes pues soluciones de comunicación dentro de, sobre todo orientada a empresa, porque luego sí que es verdad, como bien has dicho tú, Fernando, que luego tienes pues WhatsApp, tienes una variedad de opciones. Email, que es lo que intentaba la disrupción Sí. Wow. del marketing de Slack, precisamente era acabar con mail, que era algo que no tenía sentido, pero bueno. La IPO de Slack, el mensaje subliminal era vamos a acabar con el mail. Vamos a acabar con el mail. Es como, oye, tío, está siendo muy valiente, muy osado, pero bueno. Bueno, pues mira, vamos, por ejemplo, o sea, la parte de Salesforce adquiriendo Slack y demás, que bueno, que puede tener un encaje ahí para hacer un poco lo que intentaba Slack al principio, que era conectar, o sea, ser como el hub o el centro de tu trabajo diario, ¿vale? Y conectar con mejor o menor acierto todas tus aplicaciones del día a día que estés utilizando, sea pues Salesforce mismamente, la parte CRM, sea un Dropbox, sea un Box y demás. Era como un paraguas, ¿no? Sí. Un paraguas para unificar Dropbox, email, WhatsApp, todo, Claro, todo final, en un paraguas. bueno, era lo que te vendían, ¿eh? Era lo que te vendían. O sea, realmente uno de los puntos más o de mayor eficiencia que nosotros hemos notado es que la gente estaba contenta porque realmente tenías como a mano distintas herramientas y te servía como centro de colaboración, de organizar tu grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí parece que, como tú bien has dicho, Teams, si bien estaba... Nosotros hicimos un vídeo hace un año y pico, ¿no, Flavio? Si mal no recuerdo. Febrero Fue febrero. ¿Dices el de la cuando analizamos Slack? Sí. Sí, eso fue febrero. El vídeo ese que fue de febrero y tal. Bueno, el análisis venía ya de antes, lo que pasa es que, bueno, pues ahí lo pusimos un poco bonito, ¿vale? Pero bueno, pues sí que es verdad que, como dices tú bien, tecnológicamente en cuanto a funcionalidad y demás sí que estaba mejor que Teams. ¿Qué pasa? Que Teams, joder, ha hecho un foco bestial ahí y ha dado pasos de gigante. Bueno, hay por ahí bastante artículos sobre, además de filtración interna y demás, que comentan cómo era un claro foco de Satya Nadella porque veía que por ahí podían llegar hasta incluso a perder, ¿no? Esto acabó luego la adquisición, demás. Luego tiene, aparte de Teams y Slack, otras soluciones. Por ejemplo, Google con su Gmail, que sigue siendo su core, que están haciendo push con Meet, Chat. Se ha quedado un poco anticuado el tema de Google Workspace, pero sigue funcionando y dando una utilidad. Nosotros también lo utilizamos. Luego tienes, por otro lado, la parte, como tú dices, de Discord. Que, oye, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un canal dentro del fondo, que es el canal de Slack de Andromeda Value Capital, donde, bueno, comentamos alguna cosilla y demás. Con quien tiene alguna duda, pues sí, es un canal bastante directo con el usuario, con nuestro cliente o con gente simplemente que está interesada, ¿no? ¿Cómo pueden encontrar, ya que lo dices, para que la gente que quiera acceder ahí? Pues lo tenemos, a ver, el links de acceso, porque esto tenemos que compartir el link, está en la web de andromedavaluecapital.com.
Y luego, pues oye, creo que en los perfiles nuestros... Lo ponemos en las notas. Sí, lo pondremos luego en la nota. ¿Vale? Y luego sí que es verdad que, como bien dices, oye, esta adquisición a lo mejor, no sé si es por tema de que hay un cierto sector donde Discord es dominante, véase, por ejemplo, los videojuegos, porque realmente está preparado o muy enfocado para un usuario de videojuegos, realmente. O sea, aquí, pues nosotros, Flavio lo utiliza habitualmente, yo de vez en cuando también, Antonio también. Entonces sí que es una buena herramienta para ese caso de uso, incluso a nivel productivo de empresa, ¿no? Y puede llegar a ser también buena herramienta. Ya un Sí, poco pero- como... Sí. No, iba a decir que fíjate, digo, o sea, un poco por el comentario de Fernando, porque no es del todo correcto. Has dicho, hay mucha comunidad que se esté migrando. O sea, a ver, es correcto, pero te lo voy a puntualizar porque no es tan importante. De hecho, a Slack no le importa tanto que las comunidades ahora se Que no vayan. ganan, Es no verdad ganan que hay di- mucho no ganan dinero de ahí, movimiento. claro. Claro, es el tema. Es decir, Eso es. ahora hay mucha comunidad que es verdad que se vaya a Discord. Y Discord encantado, vale. A Slack no le importa tanto. Si el tema de Slack, ahora sobre todo, que está en la mano de Salesforce, van a ser grandes compañías. Por eso el otro día, cuando hicieron el Investor Day Salesforce, que estaba ya Stewart, el CEO de Slack, era todo el foco en nuestra penetración en grandes compañías, nuestra penetración en grandes compañías. Hemos adquirido a no sé cuánta gente de la Fortune 500, no sé cuánta gente de la Fortune 1000. Porque esos son los que pagan. Y esos son los que además le van a dar el push para meter más producto de Salesforce. Sí, Nosotros- bueno, perdón, está dando como una visión así general, ¿vale? Sí que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice. Lo de, sobre todo que ahora, una cosa que le faltaba, no sé si os habéis dado cuenta a Salesforce, era precisamente el llegar de alguna manera al usuario final. Con esta interfaz de usuario, lo que consigue es hacer el Customer 360, que es un poco lo que intenta, ¿no? Y además se convierte en el punto de convergencia de todas las apps de Salesforce, que recordemos. O sea, muchas veces la No, gente no piensa son en pocas. Salesforce como simplemente es un un CRM, infierno. cuando es competidor también de Shopify. Es decir, tiene una serie de variables. De hecho, yo me pregunto, digo, oye, en este ímpetu, en este foco que tú comentabas de, oye, ir a dar soluciones empresariales, empresas grandes, ¿qué es lo próximo que va a hacer, no? Y es cuando tienes ahí, además, gente grande. Yo tenía, fijaos, con esta adquisición yo pensaba que antes iban a comprar algo como Smartsheet. Fijaos lo que os digo, por comentarios que habían hecho, que no descarto que lo haga el año que viene, pero sí que está claro que tienes por un lado, o sea, dentro del mundo empresarial, a Microsoft, que tiene una herramienta que puede no ser la mejor, pero que te toca todos los palos, como decimos por el sur, ¿vale? Y te los toca más o menos bien. Y luego tenemos otro que está volando bajo radar, que sería como este Salesforce, que está unando una serie de herramientas que también cada vez más dan esa solución empresarial, ¿no? Por eso también me he ido también un poco a lo de Google y demás para ver un ¿Sabes poco por qué os acaba el tema este? Porque a mí me sorprendió mucho este año cuando los alumnos que yo tengo de máster, su grupo ya no era un grupo de WhatsApp ni de Telegram, era un grupo de Discord. Digo, ostras, si gente de 20 y pocos años están ya todos, y ya no jugadores de videojuegos, digo gente pues que se está formando en tecnología, están usando Discord. Digo, no sé, o sea, es como la típica tendencia que ves, dices, por aquí van las cosas. Es un poco lo que pasó con Slack y Teams, ¿no? Sí, O sea, sí. Sí que es cierto que, yo no sé si Fernando, si has podido ver la presentación que comentaba Juan Di Flavio de febrero, es el del evento de Value Sí, Investing. lo vi. Pues bueno, pues aprovechar que para quien nos está escuchando, que está por ahí la presentación colgada precisamente en la página, bueno, en el canal de Value Investing, y ahí tienen tienen 20 minutos, 25 minutos, en donde hay un despliegue bastante amplio sobre Slack, el tema de Teams y un poco esto que estamos comentando. Y igualmente mencionamos precisamente el tema de que muy posiblemente una de las opciones posibles para Slack sería que fuese comprada por alguien. Alguien que no fuese, no pudiese ser baneada, que no pudiese ser bloqueada por el regulador, como ha sido el caso de Salesforce, que lo comentamos y lo mencionamos, precisamente por lo que comentaba Juan, porque directamente le permite crear una plataforma unificada y acercarse al cliente y mostrarse directamente. Me argumentan de que Discord es mejor en el sentido, sobre todo, que dicen que es muy fácil de usar, muy divertido. Yo creo que todo esto viene del mundo de Twitch, que está muy apoyado, Discord está muy apoyado por Twitch, o sea, yo creo que viene mucho de por ahí, pero además dicen que la comunicación a nivel de vídeo es mejor que incluso que Zoom, dicen que es, o sea, para redes lentas, que va mejor. Yo no he llegado a hacer la prueba,
pero dicen que mejor. Si quieres hacer videollamada, o sea, sí, la verdad es que funciona bastante bien. Sí. A ver, el gran activo de Discord es el sonido. Sí, sobre todo para lo que es audio. Las comunicaciones de audio son brutales porque la verdad es que comprime muy bien Eso y es. aunque tengas mala conexión, El códec es muy bueno, el códec de vídeo. Y también dicen lo de la cafetería virtual. Esto me lo contó Sergio Falla, desde aquí un abrazo, que me comentaba que ciertas comunidades que estaban en Slack, comunidades grandes en España, se migran a Discord y dice que tiene un tema muy interesante que es lo de la cafetería virtual, que tú te vas como a un canal allí, que te ves con vídeo y hablas con gente que está en esa cafetería virtual. O sea, es como un punto... Estamos hablando de esto de que se diluye lo que es digital de lo que es físico, pues este tipo de cosas, este tipo de ideas. Ahí, claro, hay que ver un poco el enfoque, que es un poco lo que comentaba también Flavio, de hasta qué punto esto tiene interés a Monetariamente. nivel de, efectivamente, de esto cómo se monetiza y hasta qué punto a una empresa del Fortune 100, 500, 1000, me da igual, le puede generar algún tipo de ventaja. Bueno, donde hay atención y hay gente, siempre hay manera, o casi siempre hay maneras de monetizarlo. O sea, el problema es cuando no tienes audiencia. No, y sobre todo, que, oye, si la gente que está ahora mismo en universidad está utilizando esto, probablemente sea la herramienta que quieran implantar de cara a futuro. Claro, efectivamente. Entonces es muy interesante lo que comentas, ¿eh? Sí, a mí me llama mucho la atención, la verdad. Y también estoy notando, no sé si lo habéis notado vosotros, que anteriormente se usaba mucho Trello, o se sigue usando Trello como, bueno, de Atlassian, que es como una metodología ágil de tarjetitas para organizar las tareas en un grupo pequeño, no para grupos gigantes, o sea, no para una empresa... Bueno, hay empresas grandes que también lo usan, pero para empresas grandes se usa más, yo creo, Asana, que es como Trello, pero te permite, como dijéramos, relacionar unas tareas con otras para que cuando te quedas bloqueado en una tarea afecte a la otra, que es un problema de los que tiene Trello. Y Asana sí que lo hace bastante bien, por lo menos por lo que yo he probado. Pero empiezo a notar que hay una tendencia también, aparte, a moverse a otra nueva herramienta que se llama Notion. No sé si la tenéis en el radar. Sí, de hecho, bueno, lo que dices de Asana... Incluso más que Asana, el Smartsheet, ¿eh? El Smartsheet tiene más cuota y es igual, es una solución igual. Que por cierto no es la única, porque es que se están entrando un montón. Entras a la parte de Venture Capital y tienes también Clubhouse, que te viene por detrás. Tienes ahora Google, que te va a sacar la Tables, creo que le llaman. Claro, o sea, es que está todo el mundo. Es muy fácil de hacer. Sí. Y respecto a Notion, bueno, yo lo utilizo muchísimo porque... O sea, yo Notion, sí. O sea, yo tengo un Notion petado de información. A mí me gusta mucho porque para en mis ratos libres, pues yo me dedico a trastear con el ordenador haciendo otras cosas, entonces ahí todas las cosas que voy metiendo las meto en un Notion. Pero no es igual la solución, porque claro, lo otro es más como de trabajo compartido, de saber en tu proyecto en qué punto estás y tal. Notion es más, pues eso, para notas. Que sí, que pueden ser notas colaborativas y es verdad que tiene funcionalidades que están muy guays. Pero yo no lo veo tan un macheo cercano el uno con el otro. Muchas veces es que aunque no sea exactamente lo mismo, los humanos cambiamos la manera de comportarnos y aunque no sea lo mismo, quizás te resuelve el mismo problema. Sí, te adaptas, te resuelve el mismo problema. Sí, lo ajustamos, sí, efectivamente. Como que ajustamos las necesidades a lo que tenemos. Pues esto me mola, está bien, lo utiliza la gente, vamos para adelante. Claro. O sea, de hecho, si piensas tú que ha suplantado estas herramientas como Trello, Trello que fue adquirida por Atlassian, tienes también ciertos aplicativos. Adobe hace poco compró Workfront, que es un competidor. Sí. Tienes Smartsheet, que es la que comentaba antes, que yo pensaba que sería una de las posibles adquisiciones de Slack o junto con Asana. Tienes ahí unos líderes de los nuevos que están Asana, Smartsheet, Atlassian, Write también. Google lanzando Tables, que lo ha comentado Flavio antes. O sea, tienes como una serie de tal. Pero si piensas, dices, oye, ¿qué herramienta, qué te soluciona esto? ¿Vale? Y o sea, como un poco lo de de Clayton Christensen, ¿qué trabajos hace esto? ¿No? ¿Cuáles jobs to be done? ¿Vale? Y tú antes tenías soluciones pues desarrolladas dentro de la empresa y las sigo viendo, porque yo, incluso amigos que trabajan en otros tipos, sobre todo en marketing y demás, para ver o incluso, me acuerdo, cuando estábamos montando el e-commerce, bueno, todo el proyecto, pero el e-commerce de Quimoa para Fernando Alonso, ¿no? Cuando estaba en KPMG. Pues oye, la parte de coding dentro de que se hizo con Magento, de la parte de e-commerce, pues se llevaba con Basecamp, que es otro competidor. Entonces, tú estás en ese proceso de quitarte procesos rígidos y manuales que estaban pues basados en mails, en spreadsheet de Excel, llamadas, reuniones, y te lo ha facilitado un poco esta solución, ¿sabes? Que ahora vengan otras que cojan más tracción, como Notion, por una serie de motivos u otro. Pues puede ser, la verdad. O sea, no sería... Es lo mismo que ha pasado antes. Resulta que te saca otra herramienta que funciona. Sí que estoy de acuerdo con Flavio en que hay diferencias un tanto significativas entre Notion y Asana y Smartsheet. Pero
pero sí, o sea, puede que haya una evolución y que coja más tracción. Mira una cosa. Ahora mismo nosotros no lo estamos viendo. Una cosa, Juan, de que has comentado, porque has nombrado varias veces Google, que Google se mete en todos los campos. Lo que pasa es que se mete en poco experimental. Porque le has comentado workout, de todo. Lo que pasa es que no sé si tenéis la sensación de que, a ver, yo sé que no apuesta por ello a tope, pero hay veces que falla un poco en el marketing de algunas herramientas. Y mira que yo soy accionista de Google, es mi segunda posición, pero a veces que hasta confunde. O sea, te saca Hangouts, luego te saca, ¿cómo le llamaba? Duplex, ahora Meets, ahora Duo, eso, Meets. No sé, hay veces que dices, ostras, Sí. no sé. Pues eso imagínate para el usuario final, imagínate para los demás. Por eso no triunfan. De hecho, fíjate que a razón de esto, en el fondo, todo el origen, prácticamente la mitad del origen de todo esto es Google Drive. Es decir, todo este ecosistema que se ha abierto, lo digo por los crecimientos del mercado, como luego a futuro, cómo se van desarrollando, porque al final todo esto, el punto de partida es Google Drive y a partir de ahí, pues soluciones lo han ido mejorando. Pero sí que es verdad, con lo de Google, de hecho, está el famoso Google Cemetery, ¿no? Que es el cementerio de las cosas de Google. Totalmente. Bueno, hay que probar mucho para conseguir cosas buenas. Eso también le pasa a Amazon. Lo que la sensación que tengo yo algunas veces es que todas estas herramientas a mí me dan respeto de cara a la hora de invertir en ellas, porque muchas las veo como relativamente bajas barreras de entrada. Evidentemente son empresas pequeñitas, muchas de ellas que tienen que construir las barreras de entradas todavía no las tienen y es lógico que no las tengan. Pero como lo veo como fácilmente copiables. Y entonces, al final, ¿quién perdura? ¿No? El efecto Lindy, pues las que realmente aportan valor o que le han sabido vender un poco mejor. Oye, Fernando, por curiosidad, que no sé si se puede saber, ¿tu posición de cartera de las primeras 5 posiciones? Sí, te digo, MSCI World primera, Versailles Hathaway segunda, tercera, Alphabet. No sé si Alphabet segunda ahora, Versailles tercera, la cuarta SML Holding. Y quinta, creo que Constellation o Amazon. Constellation, creo. ¿Cuáles son las vuestras? Que es que no lo hemos comentado. No sé si lo podéis comentar o no. Pues mira, ahí arriba van a estar Shopify, van a estar Okta, va a estar Salesforce, Microsoft. Ya que mencionas Okta, es una que llevo estudiando yo mucho tiempo y no me he atrevido todavía a entrar en Okta. ¿Qué ventajas le ves? A ver, el tema es un poco el siguiente, es decir, te tienes que enfocar a Okta desde el lado de seguridad pura, ¿vale? Y ten en cuenta que la seguridad a día de hoy se está moviendo mucho, porque tienes, un lado, lo que es la parte más de antivirus, que es Endpoint, que está subiendo hacia arriba, ojo con eso, pero luego tienes todo el entorno de cómo conectar las aplicaciones, ¿vale? Y aquí ya entramos en en un amasijo de compañías que se te cruzan mucho también con todos los CDNs de nueva generación, con los propios antivirus, que insisto, están subiendo y quieren también dar la seguridad en el acceso al usuario, al empleado, ¿vale? Porque al final lo que te hace Okta son dos vertientes. Que es su vertiente principal. El acceso al usuario de las aplicaciones. Es decir, yo soy un empleado al empleado. Yo soy un empleado de una compañía, entro en mi sistema a través de Okta, que me valida, ¿vale? Es el sistema del auth, la autentificación, el sistema de autentificación. Entras y entonces dentro tienes todo tu paquete de aplicaciones que trabaje la empresa. Entonces es una manera, a nivel de la parte de securización de las compañías, que se intenta resolver que el empleado que acceda siempre sea el empleado válido. Porque hay un problema, sino de información que alguien está accediendo. Es decir, en el lado del pentesting, si tú lo ves así, evidentemente hay gente que va a intentar romper tu sistema para entrar y obtener información. Entonces, tú desde el lado de segurización de tu compañía tienes que proteger eso. ¿Cómo lo haces? Pues son modelos de identificación auth, que es Okta el que te lo aporta. Esa es una de las vertientes de Okta. La otra, que vino a posteriori porque los propios clientes lo demandaban y es muy sencilla de construirla, fue, pues oye, ya que tenemos autentificación del usuario, del empleado, vamos a dar la del usuario. Es decir, la de una compañía que pone un login para que tú como usuario pues entres y digas, oye, pues mira, yo tengo aquí mi cuenta, entro y compro mi producto. O veo lo que tenga, ¿vale? Típica compañía. Si, por ejemplo, pones el caso de Shopify, pues un e-commerce que tú entras con un login y te puedes comprar tus cosas, pues ya has entrado como usuario. Entonces, ese es un poco el stack que te vende hoy Okta. ¿Cuál es el tema de todo este punto de securización y a lo que va el entorno, que cada vez es mayor? Es que lo que están intentando las compañías es el concepto del Zero Trust. Es decir, que tu compañía esté dentro y todo lo que hay alrededor sea una nube, que tú tengas control y que no permitas que nada ajeno entre sin tú validarlo. ¿Qué pasa? Que eso, claro, se te extiende el concepto más allá de todos estos puntos, porque se te va al lado más puro de lo que sería IaaS. Por ejemplo, ahora te ha sacado Okta su sistema de identificación para todas las funcionalidades cloud, que ya lo tienes metido dentro de AWS, de Azure, de GCP. Entonces, al final es un concepto y es igual, lo mismo con la parte de los CDNs, que es un territorio que está totalmente fuera
de tu información, pero que también puede permitir puntos de acceso que sean vulnerables y que gente pues intente romper el sistema entrando por ahí. Entonces, al final tú tienes que verlo como, sí, la idea es sencilla, porque la idea es sencilla, pero el mercado es masivo. Y es el líder. Y a día de hoy es el líder, sí, eso también. Y no está solo, está Microsoft con Azure Active Directory, que da una solución similar. Tienes a Ping Identity también por ahí. Tienes otros privados que son más o menos importantes. Entonces, no estás solo, ¿vale? Que hay muchas veces que parece que estamos hablando solamente de una compañía y hay a mí lo que más me gusta de Okta es que es líder del sector y que por otro lado los dos fundadores de Okta vienen de Salesforce cuando identificaron esa necesidad en el mercado. Lo cuentan muy bien los autores del libro este de Los secretos de Sun Hill Road, que son de los más famosos de Venture Capital. Lo cuentan la historia de Okta precisamente y la cuentan súper bien. Cómo estas dos personas identificaron ese hueco en el mercado y pivotaron de eso, de Salesforce, salieron y se crearon su propia compañía. Pues tú ten en cuenta que al final, y es por completar un poco la idea, pero ten en cuenta que las compañías son imposibles que sean perfectas a nivel de protección. Entonces, la idea es esa, el conseguir una capa por fuera que sea como una pelota y la compañía esté totalmente protegida por dentro. Si consigues eso, claro, las compañías serían impenetrables, cosa que pues la realidad no es así y no va a ser. Pero bueno, es toda la idea del Zero Trust y a lo que intenta. Porque claro, el problema es que antiguamente la compañía era una sola compañía en una sede, en un sitio localizado sin conexión a Internet. Hoy día pues eso no existe y por eso toda la idea del Zero Trust. Tiene mucho sentido. Esa es la idea potente detrás. Sí, tiene mucho sentido. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Cambiando de tema, no sé qué os parece la tendencia, por hablar un poco de tendencias tecnológicas, es de introducir stories en todo. O pseudo stories, ¿vale? Yo he visto ya stories en Snapchat, que fue lo que lo crearon, ¿no? Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, YouTube, Diario As. Todos los lados hay historias. ¿Diario As ha sacado esto? Sí, también Diario As. Se las inventan un poco, yo creo, pero sí. Lo que más me sorprende es que leas Diario As. Hay que documentarse para hacer las entrevistas. Pues no sé quién le quiere meter mano. Darle vosotros. No sé Venga, Antonio. Es que este tema de stories, a ver, más allá de la parte comercial, de la parte de canalizarlo a nivel comercial y de intentar monetizarlo, pues es que más allá de eso, intentar generar un poquito de ruido para que la gente se mueva y se menee por tu, pues eso, ya sea periódicos o ya sea lo que sea, e intentar generar tráfico. Pues la verdad es que hoy por hoy, pues en las plataformas que son más de e-commerce, pues se ve bastante más claro y todo el ecosistema de Facebook yo creo que sería un ejemplo bastante claro junto con Instagram y con WhatsApp, donde al final para mí tiene mucho más sentido. Yo creo que para nosotros tiene mucho más sentido el tema de las stories. O sea puedo tenerlo desde un punto de vista comercial y tengo todo el ecosistema montado y puedo, desde lo que es generar la campaña de marketing, por decirlo de alguna manera, la lanzo por ahí por Facebook o la lanzo por Instagram, recojo también por Instagram y luego me pongo en contacto vía WhatsApp o redirijo el pago y luego incluso haciendo ya la cuadratura del círculo, pues con libra calibra, pues igual hasta consigo monetizarlo y no tengo que salir de ahí. Bueno, yo creo que ese podría ser una historia fundamentalmente y en el resto de las de enfoques de los stories, pues más allá del hype y de generar tráfico propio, pues la verdad es que hoy por hoy yo no le vería mucho más historia. Fíjate, una cosa interesante de lo que comentas tú de oye, pues el tema de la economía de la atención y demás, no es de las stories, pero es relacionado con un tema que hemos tratado antes, que es el Bitcoin. Y viene a colación, porque los de PayPal, que hace relativamente poco, pues metieron dentro de su wallet que podías, pues digamos, operar con Bitcoins, comprar y vender Bitcoins y tal. Lo que más te señalaba precisamente era el incremento de engagement, es decir, el incremento de la atención que tienen los usuarios cuando invierten en el activo ¿no? En Bitcoin. Entonces, al final es como esa lucha por buscar de cualquier modo la atención, cuando además muchas veces
No encaja, Ni ¿no? siquiera Hay el veces que no contenido, encaja, ¿no? Es como... Ni siquiera el contenido es bueno. Claro. Es como invento algo para de alguna forma atraparte de la atención porque vemos que ha funcionado de esta forma, porque es como, oye, novedad, hay cosas nuevas, no, ya más se mueven. Y además esto está estudiado que da mejor rentabilidad en la publicidad, entonces lo intentan como meter en donde sea. Pero creo que hay veces que no tiene ni sentido, no sé, creo que Twitter lo intentó y se echó atrás, me suena, creo recordar. Twitter, no, yo creo que lo tiene todavía medio en beta, ¿eh? ¿Lo tiene? Que ellos lo van a... Sí, lo quieren rolar, lo quieren rolar. Bueno, si le funciona. Lo tengo yo en activo, ¿eh? De hecho, me voy a meter ahora mismo para comprarlo. Yo lo tengo en Ostras, activo. pensaba que se habían echado Estoy atrás. retransmitiendo en el... No, es broma, pero sí, o sea, está en activo, vamos, están aquí con las stories y tal. Sí. Así que, bueno, pues... A mí me has dejado patidifuso con el tema de Diario As, sinceramente. Sí, en el Diario As, si te metes en la aplicación desde el móvil o... Se inventan las burbujas, porque realmente te sale la burbuja de Messi y evidentemente Messi no ha subido una historia al Diario As. Pero se aprovechan un poco del formato para atraparte un poco. No, haces tú aquí una reflexión buena antes, lo de cómo sacas tiempo para leer un libro y escuchar un podcast como este que va a ser largo, ¿no? Claro. Y es un poco la problemática. Pero bueno, esto es, o sea, no por las stories, sino al final estamos sometidos a un ruido constante y hay que estar como bastante zen, ¿no? Bastante tranquilo, tener un orden de prioridades, saber que de vez en cuando, oye, hay que leer libros, porque si no te pierdes, ¿eh? Con tanto ruido. Bueno, para eso se hacen. Ahí ya cada uno un poco que vea sus prioridades de cómo quiere dedicar su vida, básicamente. Exactamente. Sí. Me llamas a las 3 porque quieres cambiar el tono del salón, que estás harta de gris, que te quieres morir súbitamente. Todo eso pasa últimamente. Y cuando llego allí me invitas a salir vestida de princesa y un taxi nos espera y el mundo se acelera. 100.000 bares dando vueltas y tú y yo en esta noria, retratos y una noche en los fotomatones, y sin dudar te sigo hasta el metro, tribunal que sale al aeropuerto para ver tumbados en el suelo despegar un avión. Por ir acabando el podcast, chicos, y agradeceros sobre todo vuestra presencia por aquí, que yo creo que al final ha quedado un podcast bastante interesante y con bastante jugo, ¿no? Siempre yo creo que se pone en duda el estilo de inversión como podéis tener vosotros, y a lo mejor un poquito Fan Smith, aunque quizás un poco menos, porque es como más centrado, por así decir, en calidad, es un poco vivir de una burbuja tecnológica. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estamos viviendo una burbuja tecnológica? ¿Tenéis miedo de que vuestro 16%, vuestro 14% sea un 2% en los próximos 10 años? Hombre, a ver, si quieres empiezo yo y ahora Juan de y Antonio completen lo que opinen. Bueno, la opinión más o menos general, pero vamos, tío, si ellos quieren aportar. A ver, no creemos que haya burbuja, lo cual no significa que no haya ciertos aspectos del mercado que están teniendo comportamientos bastante extraños. También tenemos que situarnos en el momento actual y entender un poco las situaciones generales de cómo está el mercado. Es decir, ha habido retornos fuertes en el mercado que sí, nosotros nos hemos aprovechado, que dudo mucho que se vayan a repetir de la misma manera los próximos años. Y ahí viene nuestra capacidad de saber mutar, pivotar y colocarnos adecuadamente para los retornos que se produzcan, donde se produzcan, pues ser capaz de captarlos. Eso es un primer aspecto. Pero ten en cuenta también que, al final, es decir, creo que de diciembre de 2020, en general 2020, lo que está mostrando es, por un lado, el dinero de la Fed fácil, que la gente ha asumido y al final es eso. Es decir, lo que tienes este mercado es un mercado de la Fed, donde la gente, el dinero que le están dando por la situación de pandemia, se lo está gastando en abrirse cuentas en Robinhood. ¿Vale? Entonces, o sea, quiero que se vea un poco la perspectiva general de la situación, de cómo está. Porque no significa que estemos en burbuja, pero también te digo que hay cosas que no son lo normal que deberían ser. Entonces, creo que en general hay que tener relativo cuidado. Yo creo que por aportar algo más, que esos sectores a los que se puede referir, que ha referido Flavio, yo creo que se puede enseñar como la parte del coche eléctrico. Todo ese sector yo creo que tiene pues eso, no sé si se puede hablar de burbuja, pero por lo menos valoraciones que yo no sé a cuántos años vistas están. La verdad, no sé cuántos, o sea,
cuántos años tienen que pasar y cuántos coches tienen que vender de aquí en adelante. Y muchas no han empezado ni a venderlos todavía, ¿no? Bueno, tienen el diseño, creo, como mucho. Sí. El PowerPoint, como mucho. Sí. Entonces, bueno, ese sector para mí está clarísimo y está asociado con la parte tecnológica. Pero bueno, luego habría también quizás toda la parte de blockchain que hemos mencionado y más colateral, que tiene su propia dinámica y su propia inercia y sus propios ritmos y también puede meter mucho ruido dentro del sector tecnológico, sobre todo ahora que estamos viendo empresas que están metiendo parte de su liquidez en Bitcoin. Y luego al final hay una cosa que también está subyacente. Nosotros lo comentamos en nuestro vídeo del Q2 y es que hay muchísimas, yo creo que de este podcast se va a quedar un poco un referencial claro, y es que hay muchísimas empresas en muy amplios territorios que realizan cosas muy parecidas. Entonces, antes o después, pues se tiene que producir una suerte de purga o una suerte de concentración o como quiera llamarse, en donde o por ley natural o por ley de mercado o por la que sea, pues se tendrá que producir una limpieza. Y eso, en general, sucede con carácter general, pues con carácter particular en el sector de tecnología, pues también tiene que suceder. Sí. A ver, yo, sobre todo con respecto a lo que decía Flavio, estoy de acuerdo. Es decir, sí que estamos viendo cosas raras en el mercado. Es decir, hay empresas que están a no sé cuántas veces ventas por múltiplo que te chirría un poco, ¿no? Y te hacen pensar, oye, sí que es verdad que es un momento histórico, en años de historia, que no es, ¿cómo decirlo? No es un año normal, Muchos ¿no? SPACs también. Puedes llamar de cualquier eso. Es Muchas un IPOs. año donde la gente se ha volcado en este tipo de herramientas para intentar sobrevivir. Entonces, sí que es verdad que muchas veces también se compara con, a veces, la burbuja.com y demás, y no estás comparando muchas veces, no sé cómo decirlo para que no suene manzanas con manzanas, sino que estás comparándolo con otra cosa, con un Terra que te salió a cotizar y tal. Ojo, que no estoy diciendo que no haya cosas raras, como bien decía Flavio antes, que las hay. Entonces, es esa capacidad de ir viendo, de ir, digamos, esa flexibilidad que tengas para ir viendo cómo está valorada una compañía, porque al final la valoración siempre importa, porque está muy bien ver las dinámicas competitivas, pero el precio también importa, sobre todo desde el punto de vista de inversor, ¿no? Y ahí es donde andamos. Entonces, no sé si Flavio, ¿quieres comentar Sí, algo? yo, fíjate, un último punto de esto, y es que si tú miras el comparable del año 2000, fueron los grandes retornos los que hicieron que luego las industrias se desarrollasen, ¿vale? Y que esto es un poco, creo que tal vez la parte más naive de la sociedad, que cogen y te cuentan, sí, tenemos que energías limpias, coches eléctricos, Bitcoin si quieres y tal. Vale, sí, pero hasta que no se produzcan los retornos, o sea, hasta que el dinero no empiece a estar ahí, no se va a generar el interés. Entonces, tal vez parte de todo esto, que no sé si habrá una purga, una limpieza de toda esta parte de ruido que estamos viviendo ahora de coche eléctrico y tal, es que al menos la parte positiva es que este frenesí de ahora va a permitir que la industria de verdad se desarrolle a varios años vista, ¿vale? Por eso es comparable con el año 2000, porque en el año 2000 hubo mucha cosa que se tuvo que purgar, pero que permitió el desarrollo de la industria. Creo que en 2020 hay ciertos aspectos de la economía que se tienen que purgar, pero que van a permitir el desarrollo a futuro. Mira, por ejemplo, con respecto al tema del coche eléctrico, que el otro día lo comentábamos aquí internamente, es que, oye, hay mucha gente que no se da cuenta que es que en plena campaña, Biden anunciaba en su campaña electoral, en julio quiero recordar, hay noticias por ahí, o sea, un plan de gasto de 2 trillones, conté, americanos, en medidas medioambientales durante los siguientes años, en los que se detallaban, entre las pocas cosas que se detallaban, que en estas cosas se suelen dejar muy, ya veremos qué hacemos cuando estemos ahí en la Casa Blanca, entre otras cosas, pues electrolineras de carga rápida, restaurar el tax credit este que tenían para el coche eléctrico, tema de emisiones. Es decir, o sea, por otro lado dices, joder, se han creado unos incentivos tremendos desde el punto de vista público. Ya lo había antes, ahora se han reforzado. Entonces, oye, hay un claro empuje ahí. No me extraña que haya mucho inversor con mejor o peor intención que esté intentando, pues,
pues hacer algo en ese sector, ¿no? Que por un lado sí que es verdad que hay veces que la parte política se deja un poco de lado o no llega, sobre todo porque ahora con el cambio de transición a Joe Biden y tal, pero o sea, que no me extraña que haya ese empuje por parte del sector privado para intentar llevarse parte del dinero que se va a invertir ahí del sector público, ¿vale? Que eso más luego todo lo que ha comentado Flavio, ¿no? Por matizar un poco lo del tema del coche eléctrico. Genial. Mira, ya que comentas, y por cerrar un poco el tema de lo que comentabas de lo de Biden, etcétera, me leí este verano el libro de Bloomberg y me gustó, descubrí una cosa que yo no tenía muy claro, qué sentido tiene, sobre todo en Estados Unidos, a nivel político, las fundaciones. ¿Y qué sentido tiene? Pues que las fundaciones, hay ciertas cosas que no se pueden hacer con dinero público, pero que sí que al gobernante le gustaría hacer. Y ahí juega un papel bastante importante las fundaciones con dinero privado. Porque son proyectos que a lo mejor no podrías justificar si salen mal con dinero público, pero sí lo puedes hacer con dinero privado. Y si te sale bien, como que electoralmente gana mucho rédito. Es una cosa que yo no tenía tan encajado en mi cerebro y me parece interesante esa aproximación. Pues a ver si me lo buscaré para leérmelo. Es muy bueno, el libro es buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se llama? Bloomberg by Bloomberg. Es brutal el libro. Sí, he visto el título. Sí. Mark Jacobs, by Mark Jacobs. Ostras, si no lo habéis leído, os va a gustar mucho. A mí por lo menos me encantó. No lo he leído. No me lo he leído, así que me lo apunto. Es genial. Apuntado. Es genial. Te cuenta desde niño cómo va evolucionando, cómo crea su compañía, cómo se hace rico en otra compañía, le despiden en un exit y luego se crea de la nada todo esto del terminal Bloomberg. Y, joder, no tiene nada que ver. Menudo cortijo que tiene montado. Sí, pues no tiene nada que ver con política. El libro es muy bueno, de verdad. Me gustaría cerrar ya con la última pregunta o la último matiz, que es: si pudierais recomendarme 2 libros que os hayan gustado mucho recientemente y, sobre todo, ¿dónde os pueden encontrar? ¿Cuál es vuestra casa en internet? ¿Dónde buscan? Bueno, nos pueden encontrar el fondo lo tenemos en Renta 4. También está en la plataforma de Inversis, aunque bueno, Inversis es como más un canal empresarial que conecta con otras empresas, por ejemplo con Mapfre. También está en My Investor, en la plataforma, sé que se subió, entonces, bueno, por ahí la parte del fondo. Y luego encontrarnos, pues en realidad yo creo que poner nuestros nombres y aparece enseguida Twitter. Bueno, Antonio no tiene Twitter, ¿no? Pero en LinkedIn, pues igual, o sea que... Y en el correo del fondo, que es info@andromedavaluecapital.com. ¿Y vuestra web? ¿La dirección de vuestra web? www.andromedavaluecapital.com. ¿Y Noctua dónde pueden encontrar Noctua? Noctua escrito tal cual suena, Noctua. Noctua está en todas las plataformas de podcast, de audio. Está en Spotify, está en iVoox, está en Overcast, está en Apple Podcast. Vamos, yo creo que está hasta en Amazon Podcast. En todas. O sea, sí, porque al final vale, utilizamos un agregador que te las volcan todas, así que ahí está. Y Perfecto. la parte de los libros, pues, a ver, bueno, yo últimamente me estoy leyendo unas fumadas que no son ni novelas, o sea, ni nada. No lo voy a decir porque la gente va a decir, no, tema de programación y códigos y demás, o sea que no creo que sea para el público mainstream. Pero bueno, así las últimas son biografías que me he leído. Bueno, biografías, o más o menos historias, porque una es la de Instagram, que es bastante buena, la de Sin Filtros, que la ha escrito esta reportera, que yo no sé si trabajaba ella en el New York Times y luego se fue, pero vamos, es como una mítica de esta, Sara Frey, o Sara algo era. Sara Frey, sí, que es esta mítica. Y esa novela está bastante bien, que es la historia de Instagram. Y luego la de Reed Hastings, que escribió ahora en septiembre el libro del suyo, el de Netflix, y la verdad es que está también bastante bien. ¿Y vosotros dos, Antonio, Juan de? Pues mira, yo no tiene, bueno, sí. Uno es el de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es de realismo mágico, que la verdad es que me mola el realismo mágico y lo tenía ahí pendiente. ¿Qué es el realismo mágico? 100 años de soledad. Vale, género literario, vale. Pensaba que estabas hablando algo de ciencia, macho. Bueno, por aquí el apunte, el de la cultureta, ¿no? Y luego uno dedicado para Fernando, que le tengo como un libro que a veces lo utilizo de calzador, pero que lo hablo y lo leo con cariño de cuando en cuando, que es la geometría fractal de la naturaleza, del matemático de Benoit Mandelbrot, y ese te puede molar, tío. Sí, me lo apunto. Y lo de realismo mágico me ha descolocado total. Eso miraré más. Es un estilo literario, básicamente, fundamentalmente de Latinoamérica. Genial. ¿Y Juan, de tú? Pues mira, yo voy a cambiar un poco de tercios y os voy a recomendar uno que se llama 20 destellos de ilustración electoral y una página web desesperada, La Estrella Polar, ¿vale? De Jorge Udanoz
Ganuza, ¿vale? Y va un poco de el proceso de formación durante la transición, de a ver, el porqué de cómo se distribuyen los votos en España, por qué está el sistema preparado para que haya 2 partidos grandes y demás. Entonces, es interesante y yo creo que, sobre todo con el tema de votaciones y tal, no estamos en época de votación, sí en Estados Unidos, aunque no tiene nada que ver el sistema, pero es un tema chulo. Y luego otro, es que tengo otros 2. Luego hay uno que me encanta, que es el de Seven Powers, que es como muy teórico, pero que es como una revisión de Hamilton Helmer, que es una revisión así de las 5 fuerzas de Michael Porter y demás. Y otro de Alan Greenspan. Lo que pasa es que no lo tengo. No sé si El de la biografía, sí. Ese no está mal. Bueno, de hecho, sí, ese no está mal. Y de hecho, hay que reconocer que las biografías de los presidentes de la Reserva Federal, todas las que me he leído son buenas. Son interesantes, sí. Pero el de Alan Greenspan es bastante interesante. Y ya no sé si el que tenía yo por aquí, ya te digo, es que me lo dejó un primo mío que se fue a Estados Unidos y tal, y me lo dejó yo lo leí en el colegio. O sea, que fíjate si hace años de esto. Pero no sé si era el año de la turbulencia o tengo que mirarlo, ¿vale? Tengo que echarle un ojo porque no lo tengo aquí, fíjate. Era el año de la turbulencia, el año de las turbulencias. El año de la turbulencia, ¿no? Magnífico, sobre todo para ver un poco el tema del impacto o sea, cómo afecta la Reserva Federal, qué tipo de decisiones toman y demás, y cómo funciona un poco el tema, ¿no? Y es bastante bueno, realmente. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar para el final un tema polémico total antes de cerrar el podcast, porque me acaba de venir a la mente, y sé que sois accionistas vosotros de CD Projekt. Yo no soy nada de jugador de videojuegos, hace 20 años que no juego un videojuego, pero sí que me informa un poco de este tema, porque vosotros sois inversores en ella, lo he preguntado a amigos y demás. Esto era un estudio de videojuegos que se estaba haciendo bastante famoso, ¿no? Tipo lo que fuera en su día Square Enix o lo que sea, no sé. Cualquier estudio grande. Y con bastante como hype, ¿no? Como bastante expectativa. Un juego que llevaba haciéndose 8 años, 9 años, 10 años. Y ha sido como un poco desilusión, ¿no? De muchos bugs, la inteligencia artificial muy básica. No sé si tenéis opinión de este tema. Sí, bastante. A ver, de hecho, bueno, todavía nos habían preguntado, pero no queríamos decir nada porque es periodo de silencio. Y además luego nos preocupa un poco porque la gente sé que pueden copiar un poco la posición y tal. Entonces eso nos da más miedo porque, ¿sabes? Es decir, si alguien compra o vende, que sea su decisión, no porque nosotros hayamos dicho nada. Entonces es como, bueno, vamos a dejar un poco periodo de silencio y luego ya en la carta lo comentamos. Entonces, en la carta y en el vídeo que todavía no lo hemos hecho, pues ahora cuando lo hagamos en enero ya hablaremos tranquilamente del tema. Pero vamos, en líneas generales, a ver, esto se puede solucionar. O sea, CD Projekt es un estudio magnífico. Han hecho el pequeño fallo de intentar adelantar el juego, es verdad que viene con ciertos bugs. Lo de la inteligencia artificial es parte del hype absurdo del público, porque las inteligencias artificiales de los videojuegos son todas un truño a día de hoy. Es decir, no, es así. Es decir, de hecho, el gran objetivo de esta generación de consolas es que gracias a la computación en paralelo que están aportando las gráficas estos últimos 3 años, las inteligencias artificiales van a conseguir mucho más esta generación. Entonces, decir a día de hoy que CD Projekt, la inteligencia artificial de Cyberpunk, es que no hace no sé qué, bueno, es que sencillamente esa persona no tiene ni puñetera idea de videojuegos. Te lo digo así. O sea, ya está. Entonces, ahora sí. Otra parte es el lado de los bugs. Eso es totalmente cierto. Pero bueno, CD Projekt, a ver, es un estudio muy bueno, saben hacer bien las cosas. Estamos hablando de un parcheo que les va a llevar 2 meses en solucionarlo, más 2-3 meses en solucionarlo de forma completa. Y tío, que al final esto es como el Madrid, ¿sabes? Que la gente con el tiempo olvida. El Madrid te pega unos partidos malos, la gente, me han roto el corazón, qué mal y tal. Y cuando saquen The Witcher 4, la gente compra The Witcher 4 y ya está. Y que dimita a Zidane. O sea que es solventable entonces. Sí, es bastante solventable. O sea, yo creo que sí. ¿No? Al final los videojuegos tienen un poco de volatilidad, ¿no? Porque al final si le falla un juego, como sufre mucho, ¿no? Como se concentra mucho la inversión en pocos productos. Entiendo, sí, de hecho, no sí, soy jugador, efectivamente. De hecho, otro problema bastante común Mira, yo te digo que de la parte de análisis de este mundo, en el aspecto de tecnología, creo que los peores analistas los he encontrado en videojuegos. Porque normalmente los estudios grandes de videojuegos suelen ser estudios con 1 o 2 IPs muy, muy potentes. El resto, si tienen una propiedad intelectual, ¿vale? Es decir, un título. Entonces, por ejemplo, piensa en el caso de Rockstar. Rockstar tiene 2 grandes gordos que son GTA y Red Dead Redemption. Sí, luego tiene algo añadido como L.A. Noire. Vale, sí, que sacaron un juego hace más de 10 años. Pero realmente en IPs no tienen tanto. Y si tú estudias históricamente los grandes videojuegos, los grandes estudios de videojuegos de la historia, son compañías con muy pocas IPs. Entonces, vas a tener ese riesgo. Tienes que saber que tienen pocos. Ahora, también tienes que saber que el lado positivo de estas compañías es que si estas IPs funcionan,
la masa que pueden alcanzar es enorme, son muy grandes. De hecho, mira la propia Rockstar. Entonces, bueno, es saber un poco en qué te estás metiendo. Y luego las derivadas que tiene. Fíjate de Witcher, que te han sacado hasta una serie de un IP o propiedad intelectual, bien llamada en español, que era relativamente poco conocida. 3 juegos con The Witcher 3, que ha sido un juegazo, y que te está sacando además series y la gente te lo vuelve a comprar. O sea, cierto es que ha sido una metedura de pata importante el acelerar los tiempos y demás. Pero bueno, no por eso vas a quitar todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? O sea, te deja de gustar por este tipo de... No ya, porque además en PC, pues oye, funciona algo mejor y tal. Pero vas a tirarlo todo por la borda o dejar de invertir en ella por esto. No lo sé. Me gusta el concepto ese, que yo no lo conocía, lo he escuchado a vosotros, pero me gusta el concepto ese de IP, que ya no es un título de un juego, es como Disney, ¿no? Te saca, es todo un entramado de cosas alrededor de un juego, Porque ¿no? es que lo es. Claro. O sea, fíjate en Netflix. Vale, que a lo mejor te puede gustar más o menos lo que hayan hecho luego, a nivel de ejecución, que mucha gente lo ponía como el próximo Juego de Tronos y es verdad que se ha quedado muy lejos, pero ahí está. Es decir, están haciendo cosas interesantes y tienen hambre, entonces... Pero de hecho, fíjate, incluso en datos, vale, sí, es decir, pues en las consolas más antiguas hay bugs y no funciona bien. En PC corre bastante bien. De hecho, tienes algún bug menor. Alguna gente, pues sí, es que también la gente en Twitter comparte justo el 1% de la población que le pasa el tal, vale. Lo de los bugs no lo vamos a defender porque no se puede defender. Pero hasta, fíjate. Yo los he visto, que suben las escaleras, flotan. Hay algunos hasta divertidos. Hay muchos muy divertidos. Tú pasaste uno, Flavio, que era uno que iba en una moto, se estrellaba y luego llegaba el coche, estaba tumbado el coche, se ponía de pie, salía el tío que salía a 2 metros volando y explotaba. O sea, hay cosas... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo sacan antes de tiempo? Es lo que no entiendo. Si llevan 8 años con el producto, no, pero no están así. ¿Por qué no esperan 4 meses más? A ver, en realidad llevan en desarrollo 3. Vale, esos de los 8 es cuando te lo anuncian y tal, pero en realidad desarrollo fuerte llevan 3. Y en realidad lo gordo se te acaban concentrando en año y algo. ¿Qué ha pasado? Primero. Pero ¿cómo se juega en el prestigio? Es como si Apple te saca un iPhone mal. O sea, sí, es como... es fácil. Esto pasa por 2-3 cosas. Una, tienes que meter el factor COVID este año, que de hecho CD Projekt no han sido los únicos que les ha afectado tremendamente, pero tremendamente. Porque la comunicación de los equipos te falla. Al final ten en cuenta que la directiva es la que te dice, oye, venga, hay que sacarlo. Y que ellos, cuando valoran que el juego está ok o no, es por los beta testers. Entonces, cada compañía tiene una serie de beta testers, lo prueban y dicen, venga, pues va para adelante, no va para adelante. Entonces, de hecho, CD Projekt, la directiva ya te dijo en noviembre que en consolas de anterior generación, bueno, estaban teniendo, eso fue en noviembre, en octubre, estaban teniendo problemas y tal, vamos, que ya te estaban diciendo que ahí llegaban muy apretados. ¿Qué ha pasado? Que los beta testers que tenían ellos, con el tema del COVID, se ve que no habían reportado tan bien o no habían incidido tanto en ciertos aspectos. Entonces, aunque sabían que estaba algo mal, no sabían que estaba tan mal realmente. Y sí que lo sabían equipos de desarrollo interno. Lo que pasa es que la directiva como que los obvió un poco el comentario. Entonces, bueno, pues cuando salió, pues salía un poco todo el pastel y demás. En fin, la verdad es que ha sido un fallo de ejecución porque si se hubiese retrasado 2 meses o 3 meses más, habría hecho menor daño que lo que ha pasado realmente ahora. Ahora bien, el punto positivo también te digo, CD Projekt y Cyberpunk, pues había gente en este mundo que no lo conocían y no lo iban a conocer nunca y de repente por mala prensa lo han conocido, pero lo conocen. Además, ahí está, Fernando. Y es que, Fernando, ahí está, ¿no? En mi caso, en mi caso. De hecho, la locura de todo esto es que las ventas de la compañía, pese a los reembolsos que se están haciendo, son brutales. Las visualizaciones en Twitch son enormes. La cantidad de jugadores en Steam es altísima. Entonces es como, wow. O sea, se ha liado todo esto y aún así, ¿sabes? Está funcionando el tema. O sea que no está funcionando por gente metiéndose a ver cómo explota mal las cosas, ¿sabes? O sea, no, mira, decía es como ya piensa de plan, oye, pues a lo mejor en las generaciones pasadas lo dejamos así mal, que es más divertido. El meme, tío, es un juego que es un meme. Se ha convertido en un meme. Pero, tío, decía Aristóteles que el punto está en el término medio. Pues esto es un poco igual, ¿sabes? Ni iba a ser la compañía súper revolucionaria que Dios iba a cambiar el mundo de los videojuegos con una inteligencia que tal, porque no existe esa tecnología, era absurdo decir eso. Y es también creo que es un absurdo decir que la compañía se te va a ir al traste y que va a desaparecer. El hecho de jugar con Keanu Reeves ahí yo creo que ha generado mucho. Un incentivo muy grande a que gente ajena a esto quisiera meterlo. Sí. Quisiera que esto funcionase. Ahí a lo mejor tenéis problema con divisa, ¿no? También. Bueno, ahí compramos en Slotis polacos y la verdad es que no la cubrimos. Como no es gran peso en lo que tenemos en cartera, pues bueno. Si pesase mucho, sí optaríamos por cubrirlo. Claro. Bueno, chicos, pues yo creo que lo dejamos aquí. Nada, deciros que 1000 gracias por estar por aquí.
por robaros un poco de vuestro tiempo y nada, si queréis preguntarles cualquier cosa ya sabéis dónde les tenéis, así que yo creo que por ellos encantados y por mí también. Gracias a ti, Fernando, por sacarnos. Muchas gracias, Fernando. Venga, un abrazo, chicos. Un abrazo, Chao. hasta luego.